Capítulo 6. Lazos familiares parte 2. ¿Y bien? ¿Qué fue todo eso? ¿Nos lo vas a decir o qué? Preguntó a Patsy, mientras todos regresaban a la sala principal de la guarida de Arribel. Ruby había vuelto a la normalidad, ya no tenía sueño y estaba mucho más despejada. Como siempre, alguien no tiene ningún tacto. Me pregunto si alguna vez aprenderá a leer el estado de ánimo, espetó Sun-san. Normalmente me mantendría alejada, pero tengo que estar de acuerdo con la serpiente en este caso, añadió la leona Adjuchas. Bueno, parece que no todas las esperanzas están perdidas. Incluso el gorila puede aprender si se le da el tiempo suficiente. Replicó la serpiente una vez más. ¿Te importa repetir eso? Llegaron los gritos unificados de los Adjuchas Ciervo y Leona. Callen, chicas, dijo Arribel con severidad, silenciándolas antes de que la cosa fuera más lejos. Entiendo que tengan curiosidad y quizás estén un poco confundidas, pero si la pequeña no quiere hablar de eso ahora, mejor déjenlo así. Tranquila, hermanita, dijo Ruby, recuperando su ánimo habitual. Ya estoy bien. Incluso diría que me siento mucho mejor que antes. Y además, cualquiera sentiría curiosidad después de que saltara así, yo sé que la sentiría. Bueno, está bien. Si tú lo dices, dijo la Bastolorde, cruzándose de brazos. Entonces, ¿debo asumir que algo te hizo cambiar de opinión sobre su cuerpo? Algo hizo clic en su mente al pronunciar la frase, haciéndole cambiar de idea al instante. ¿Acaso descubriste quién era? ¿Fue otro sueño? Preguntó Nell. Naturalmente, hacía tiempo que había deducido que el cadáver pertenecía a Ruby, y a juzgar por lo que acababa de ocurrir, no tardó en comprender la secuencia de los acontecimientos. Sí, cuando dices sueño, ¿te refieres a los mismos que dijiste que tendrías de vez en cuando? ¿El de la chica humana? Preguntó Mila Rose. Ajá, recuerdo que me dijiste que incluso tuviste un sueño en el que eras un ser humano en Hueco Mundo, arrastrando ese cuerpo y una guadaña antes de ser devorado por algo, agregó Sun-san. Sigo pensando que son unos locos, dijo Apache con desdén. Sus dos compañeros la fulminaron con la mirada. Vamos. ¿No hablamos de esto entonces? Un humano en Hueco Mundo. ¿Cómo llegaron aquí? Y aunque llegaran milagrosamente desde el mundo de los vivos, morirían al instante por la presión espiritual del aire. Puede que sea así, pero ¿cómo explicarías que aquí haya un cuerpo humano? Preguntó Sun-san. Pero aún así, eso no prueba que fuera Ruby, insistieron los ciervos Adjuchas. Pudo haber sido cualquiera. Entonces quizás deberías dejarla hablar primero, dijo Mila Rose, mirando a Ruby. ¿Y bien? ¿Qué viste esta vez, pequeña? Y entonces Ruby les contó lo que recordaba de su último sueño. Cómo se veía desde la perspectiva de un humano con un asombroso parecido en ropa y estructura corporal al cadáver que llevaba consigo, así como la guadaña en la habitación y la voz de su hermana. Se hizo un breve silencio en la guarida, con diversos pensamientos ocupando la mente de cada uno. Así que ahora hasta ella lo sabe, pensó Nell. Sabía que Ruby se enteraría tarde o temprano, pero estaba realmente feliz de que Ruby se lo tomara mucho mejor de lo que creía. Claro que Tía y las demás fueron un factor clave para que le fuera más fácil lidiar con ello, pero Ruby definitivamente no era una persona débil de mente. No me lo creo, dijo Apache con desdén una vez más. La irritación en su voz era evidente. Salió de la habitación rápidamente. Sun-san y Mila Rose gruñeron de incredulidad. La primera fue tras ella. ¿Pasó algo con Patsy? ¿Fue algo que dije? Le preguntó a Mila Rose, preocupada. No te preocupes demasiado por ella, solo está siendo una zorra como siempre, fue la respuesta. Aparte de eso, me alegro mucho de que por fin todo te haya salido bien. Aunque debo admitir que es realmente extraño que tengas tantos episodios de tu vida anterior. Yo también pensé lo mismo, intervino Nell. Pero si no me equivoco, Ruby llegó aquí como humana, la asesinaron y se convirtió en una plus, cargando con su cuerpo y una guadaña, al menos a juzgar por sus sueños. Luego, dijo que la tragó una sombra enorme con algo parecido a una máscara blanca. Naturalmente, eso apuntaría a un hueco. Considerando que está aquí como una Adjuchas que evolucionó de una menos, apuesto a que la tragó una Hylian. En efecto. Y si asumimos que era una humana con una inmensa energía espiritual, también tendría sentido que no colapsara de inmediato por la densa atmósfera de Reis y de Hueco Mundo o por el hecho de que una Hylian decidiera perseguir a una sola humana. Después de todo, las Hylian solo persiguen a quienes tienen una alta energía espiritual, añadió Tier. Precisamente.
Y como no te convertiste en un Ollou porque te devoraran la cadena de almas, sino porque otro Ollou te lo tragó, no sería extraño que conservaras algunos de sus recuerdos, aunque fueran sueños. Imagino que fue el resultado de que tu alma se enfrentara a los cientos, si no miles, de otras almas dentro de las Hylian, que luchaban por tomar el control. Y como adjuchas, esa cifra se multiplica por muchas. Así que, diría que es aún más extraño que tengas estos episodios ahora que cuando eras Hylian. ¿Cómo funciona esa cabeza tuya? Preguntó Nell con curiosidad, toqueteando la diminuta cabeza de la adjuchas como si jugara con una niña. Ruby también respondió como tal, riendo torpemente mientras la tocaban. Justo entonces, Sun-san y Apache regresaron. Y además, intenta no reprochárselo demasiado, Ruby. No es algo que hayas dicho, sino más bien, como ya se mencionó, casi ningún Ollou recuerda sus vidas pasadas ni por qué tienen ese vacío en el alma. Pero por alguna razón, tú sí. Quién sabe, quizá algún día incluso recuperes todos tus recuerdos. Así que solo está un poco celosa, eso es todo, dijo Nell en voz baja. Está bien, no me importa mucho lo que dijo, respondió Ruby con una leve sonrisa. A decir verdad, prefería no recordarlos en absoluto. Todos esos recuerdos, que parecían pertenecer a otra persona, no encajaban con su estilo de vida actual. Incluso ahora, solo causaban discordia. Era feliz estando allí. Tenía a su hermana mayor. Tenía a su familia. Tenía amigos. Y estaba contenta con cómo estaban las cosas ahora. Aunque recordara su vida anterior, no podía volver a ser como antes. No quería seguir pensando en cosas que nunca volverían a ser. Pero como Nell le había dicho antes, decidió que simplemente tomaría esos recuerdos como lo que eran, recuerdos de un tiempo en su pasado desconocido. Por cierto, tanto ahora como antes, recuerdo que mencionaste una guadaña. Si tomáramos estos recuerdos tuyos como lo que son, ¿deberías llevar la guadaña contigo?, preguntó Sun-san. No me digas que lo dejaste caer en algún lugar, dijo Apache. Buena pregunta, la verdad, no lo sé, dijo Ruby con una nota algo perdida. Aunque me encantaría encontrarlo si pudiera. Si aún lo tenías contigo como plus, y si asumimos que Ilian te tragó mientras aún lo tenías, entonces, eso significa que, empezó Milar Rose con cara seria. ¿No crees que, está dentro de ella, verdad?, sugirió Nell, también inexpresiva. Se hizo un silencio incómodo en la habitación, mientras Ruby se miraba el estómago con expresión compleja. Pensar en ello ahora sería inútil, dijo Tier simplemente. De todas formas, no hay forma viable de verificarlo. Quizás la guadaña siga ahí, en ese mismo lugar, o quizás no. Pero creo que no deberías darle demasiadas vueltas. Primero, si la tuvieras como humano, entonces es un arma humana. Sería incapaz de afectar a seres espirituales como nosotros. Y además, es un arma hecha para humanos. ¿Cómo planeas usarla tú, una adjuchas, incluso si la encontrarás? Es cierto, respondió Ruby sudando. Solo quiero decir que sé que es algo importante para ti, pero no deberías intentar conseguirlo si eso implica arriesgar tu vida. Por un arma que quizá ni siquiera puedas usar. Entiendo que te emociones un poco cuando se trata de armas, pero esto es un asunto completamente distinto, explicó. Prométeme que no irás a buscarla. Ah, pero, prométemelo, pequeña, repitió de nuevo, esta vez con firmeza. Ruby suspiró decepcionada, pero asintió con la cabeza. Bien. Sé que suena duro, pero es por tu bien, sobre todo considerando lo que pasó hace poco, dijo. Y hablando de eso, ¿cómo estaba Grimhow? Nell suspiró, mirando a su lado. Bueno, los rumores no mentían. Era la primera vez que lo veía en persona, pero su reputación sin duda lo precede. Entonces, ¿quieres decir que era un completo imbécil? Sonrió Apache. No es como yo lo diría, pero sí, se podría decir así, respondió Nell. Aunque no creo que fuera tan malo, dijo Ruby en voz baja. Fue divertido luchar contra él. Sé que habría ganado si hubiera caído de pie en el último minuto. Canturreó con entusiasmo. No me importaría volver a verlo, dijo lentamente con un hilo de voz. Sun-san, Apache y Milar Rose la miraron confundidas y sorprendidas. ¿Qué cojones? Ese imbécil no solo te pateó el trasero, sino que además estaba a punto de hacerte un festín. Sí, lo sé, respondió el guepardo con una sonrisa torcida. Entonces, ¿por qué demonios querrías volver a verlo?, exclamó Apache exasperado. Y además, ¿qué tiene de interesante ese perro rabioso? He oído que se vuelve loco, mata a todo el que entra en el bosque de menos, es ruidoso, mal hablado e insulta a cualquiera que intente comunicarse con él.
Y a juzgar por lo que nos cuentan él y él, eso no estaba tan lejos de la verdad. Dijo el ciervo, enumerando todo lo que sabía sobre Grimhow. Pero, Patsy, no podríamos decir lo mismo, de ti. Respondió Ruby con un hilo de voz, retrocediendo lentamente. La adjuchas ciervo tardó un momento en procesar lo que acababa de decir, y entonces lo comprendió. Jaan. Sun-san y Milar Rose no aguantaron más, y sus risitas silenciosas se convirtieron en carcajadas. Incluso Neil empezó a reír lentamente. Ja 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 ja. Es como si la olla le dijera a la tetera que no hay quien la cubra. Rió la serpiente. ¿Y en qué carajo me parezco a ese imbécil? Ja. Exclamó a Patsy, exasperado. Grita, mal hablado e insulta a cualquiera que intente comunicarse con él. Nos acabas de dar una demostración en vivo, bromeó Milar Rose. Te perdiste lo de ser idiota. ¿Por qué se trata de mí ahora? ¿No estábamos hablando de que Ruby andaba con ese imbécil? Replicó. Intentar cambiar de tema es una cosa, pero hacerlo de manera tan obvia es algo que esperaría que solo tú hicieras, rió la serpiente. Oh, por el amor de todos. Silencio, chicas, interrumpió Tier. Las bromas se acallaron al instante. Tier tenía una expresión seria. El ánimo relajado de antes desapareció en un instante. Se giró para mirar a Apaxi a los ojos. Este tragó saliva. No pasa nada, Apaxi. No pasa nada por ser mal hablada y bocazas. He oído que eso ayuda a aliviar el estrés en momentos de dolor y consternación mental. Y el ánimo desapareció de la guarida una vez más, nada menos que por Tier. No, tú también, Arribel-sama, dijo Apaxi con voz derrotada y seria. Solo una pequeña broma, respondió Tier en tono monótono. Todavía tienes mucho que trabajar en esa área, tía. Canturreó Nell. En fin, hablando en serio, esta vez de verdad, continuó la adjuchas de pelo verde, carraspeando. Creo que eso no fue todo lo que pasó durante la excursión de Ruby, ¿verdad? Ruby le lanzó una mirada inquisitiva a Nell, sin entender a qué se refería. Y entonces, con un no. Comprendió a qué se refería. De hecho, era algo que Ruby también quería abordar. Así es. El arrancar. Exclamó. La reacción fue inmediata. Tier, Apaxi, Sun-san y Milar Rose se giraron, mirándola con total seriedad. ¿Arrancar? ¿Qué quieres decir, Ruby? Preguntó Tier, con un tono menos amable. Ruby también notó que usaba su nombre real, en lugar de llamarla pequeña. Al parecer, la situación era mucho más grave de lo que creía. Sí, el arrancar. Al menos eso es lo que Neil dijo que probablemente eran. De hecho, al principio salí a buscar a Nell, a ver si podía hablar con ella y que se uniera a nosotros. De camino, sentí un reitsu enorme que venía de algún lugar. Seguí su rastro, y en un momento dado, era demasiado para caminar. Fue entonces cuando los vi a los dos, explicó Ruby, y continuó contándoles todo sobre su conversación e interacción con la futura primera Esparda. Y eso es prácticamente todo. Después de eso, como sabes, intenté encontrar el camino de regreso y fue entonces cuando me encontré con Grimhow y Nell. No tienes que preocuparte por nada, hermana mayor. Creo que no quieren hacerle daño a nadie, ya que nadie puede acercarse a ellos. Así que les dije que volvería a visitarlos, concluyó. Tier se frotó la sien y suspiró a carcajadas. ¿Así se siente ser madre? Se preguntó. Le estaba dando un ligero dolor de cabeza. ¿Por qué era esto mucho más difícil que arriesgar su vida luchando ahí fuera? Nell, al parecer, notó su preocupación interna. No te preocupes demasiado, tía. Incluso si fueran a arrancar, Ruby sin duda tiene razón. Para ser tan fuertes, podrían haberla matado fácilmente con solo acercarse. Pero no lo hicieron. A juzgar por lo sucedido, me inclino a pensar que son dos seres muy solitarios y posiblemente deprimidos, buscando a alguien con quien hablar. De hecho, me encantaría conocerlos en persona, dijo, para consolarla. Eso sería genial. Seguro que les encantaría la compañía. Exclamó Ruby emocionada. ¿Sabes? Nunca me acostumbraré a que todas esas cosas serias se te escapen de la cabeza, dijo Apaxi, volviendo a pinchar la cabeza de Ruby con la punta del pie delantero. Pero eso no era lo que preocupaba a Tier. Ya había llegado a la misma conclusión que Nell. No, era la propia Ruby la que la preocupaba. Su naturaleza temeraria, su curiosidad. Era eso lo que más la inquietaba. Esta vez, apenas logró salir con vida. Y si se hubiera encontrado con otro arrancar, las cosas podrían haber salido tan bien como esta vez. Todo irá bien, tía, susurró Nell suavemente. Te tiene a ti, a Apaxi, a Sun-san, a Milar Rose y también a mí.
La protegeremos. Todos somos fuertes. Ruby también lo es. Puede que sea curiosa, pero no temeraria. Todo irá bien, no te preocupes. Ambos observaban a Millar-Rose y a Sun-san jugar con ella. Sus brillantes ojos plateados brillaban con un entusiasmo alegre. Aunque no intercambiaron palabras, ambos coincidieron en que harían lo que fuera para proteger ese fervor suyo. Porque eso podría ser lo que llenara parte del vacío que quedaba en sus vacíos. Habían pasado unos días desde entonces. Neliel decidió quedarse con Tier y los demás un rato más antes de volver a dejar de explorar. Una parada para viajeros, lo llamó. Aunque a Tier no le importó. Al contrario, se mostró muy contenta con el hecho. «Oye, ¿crees que podemos ir hoy?», preguntó la guepardo Adjuchas, acurrucándose junto al vasto lorde. El mismo vasto lorde miró a Ruby con ojos pensativo. Desde ese día, la pequeña la había estado insistiendo para que la acompañara a todos cuando visitara a los Arrancars que mencionó. Así estaría más segura, comentó. Naturalmente, al principio se negó. Luego, le daba respuestas superficiales a Ruby solo para apaciguarla por el momento, prometiéndole que algún día irían a visitar a los Arrancars. Tyr no estaba segura de si podría usar la misma táctica hoy. La pequeña parecía más decidida que nunca a no rendirse. Suspiró derrotada. «Está bien, prepárate, nos iremos en un momento», dijo Tyr, frotándose la sien. «Sí», chilló Ruby encantada. «Oh, y Patsy. Mila Aya. Sunsu. Nelly. Por fin vamos a ver a Lily Stark», gritó a los mencionados Adjucha, que estaban justo afuera de la guarida. Los susodichos Adjucha entraron uno tras otro. ¿En serio?, dijo la voz monótona de Apache. «Tenemos que. No te quejes ni te lamentes, incluso para ti es bueno salir de vez en cuando», regañó Millar-Rose. «Está bien, no tienes que ocultar que tienes miedo», añadió Sun-san. Antes de que pudiera estallar otra discusión, Neliel intervino. «Bien. Qué bien, Ruby. Hasta yo estoy emocionada», dijo con entusiasmo. «Solo asegúrense de estar alerta en todo momento, no sabemos qué nos podemos encontrar en el camino», advirtió Tyr. «Si están listos, podemos irnos». No quedaba mucho por preparar, salvo decidir la ruta. Solo Ruby podía ayudar en ese aspecto. «¿Y entonces? ¿Cuál es nuestro plan?», preguntó Nell. Bueno, cuando hablé con ellos, me dijeron que podría encontrarlos de nuevo si buscaba su presión espiritual, que se sentía desde el bosque de Menos, explicó Ruby. «TCH, ahí de todos los lugares», gruñó Apache. «Preferiría no ir si puedo». «No, nadie se queda atrás», dijo Arribel con firmeza y ahí terminó la discusión. «¿En serio, ahora que estamos todos incluidos Arribel-sama, crees que ese tonto puede con todos nosotros?», gruñó Sun-san, incrédulo ante la innecesaria preocupación de Apache. «Si ya no nos quejamos», empezó Millar-Rose. «Creo que me iré, ahora que sabemos a dónde vamos», dijo, yéndose primero. Y así, los demás la imitaron. El viaje al bosque de Menos fue rápido y, en general, sin incidentes. Claro, se cruzaron con un pequeño grupo de Hylians, pero ese encuentro pasó sin siquiera un preámbulo, considerando el grupo que los Hylians pasaron. Pronto, los imponentes pilares de piedra del bosque de Menos, que sobresalían del suelo desde la caverna subterránea, se materializaron ante sus ojos. «Necesitamos ir al bosque para sentir su Reaitsu», dijo Ruby. «Basándome en el área en la que estaba cuando dejé su lugar, creo que debería ser así», señaló el guepardo, moviéndose en dicha dirección. «Ruby-Rose. Creí sentir una presión espiritual que me resultaba familiar. Así que has venido a enfrentarme de nuevo», gritó una voz, el sonido de pasos que se acercaban. La voz de un hombre que les resultaba familiar a Neil y a Ruby, pero desconocido para el resto del grupo. «No me digas, ¿es él?», preguntó Apache. «Pensé que podríamos encontrarlo, pero no pensé que lo encontraríamos tan pronto como entramos en el bosque de Menos», respondió Neil. La figura del jaguar Adjuchas apareció ante sus ojos, de un azul profundo y claro, fijos en todos ellos. Al principio, levantó la vista con confusión, y luego la entrecerró con ira y decepción, con el rostro distorsionado en un gruñido desagradable. «¡Qué decepción! No pensé que fueras de las que se esconden tras perder una pelea», espetó, fulminando a Ruby con la mirada. «No solo traes a la zorra que me interrumpió la última vez, sino que también traes a una vasto lorde y a sus 3 chiflados. Tanto te asusté, que te hice mear encima, Aan», rugió.
Y con eso, Grimhow Haegerhakez, de alguna manera, sin ayuda de nadie, había conseguido cabrear a todos los compañeros de Ruby, incluida la siempre alegre y tranquila Ruby. Sí, no bromeabas, Nelliel. Es tan imbécil como dicen los rumores, dijo Apache con el ceño fruncido. Por una vez, estoy de acuerdo contigo, añadió Milar Rose. Su audacia es impresionante, sabiendo que está frente a Arribel-sama, Nell y nosotros. Un tonto al que no le importa con quién habla, Siseo Sun-san. Pero Ruby intervino. No voy a dejar que eso salga volando, de ninguna manera. No me esconderé detrás de mi hermana mayor Grimhow, y no necesito hacerlo para vencerte. Que sepas que perdí la última vez solo porque caí de cabeza y tú caíste de pie. Estaré encantada de ajustar cuentas otra vez. Pero hoy voy a ver a Lily, respondió ella haciendo pucheros y sacando la lengua. Sin embargo, esto solo enfureció aún más al jaguar. Solo veo a un cobarde poniendo excusas y huyendo. Deja de ignorarme y enfréntame solo, pequeña y patética excusa engañosa para un. Ya basta, Grimhow, dijo Nell con un silencio sepulcral, clavando su lanza en el suelo justo delante de él. Su voz aguda y el tono de advertencia no encajaban en absoluto, lo que lo hacía aún más inquietante. Como mencionó, solo estamos de paso. Así que, si nos disculpan, dijo, quitándose la lanza y pasando junto a él. Si crees que puedes interrumpir mi diversión una segunda vez, Nelliel, no creas que las cosas saldrán igual que la última vez. Rugió de nuevo, esta vez cargando un orbe rojo carmesí demasiado familiar en su boca. Golpe sordo, el orbe carmesí se disipó en cuanto se formó, y la mirada de Grimhow se posó en el brazo de la espada de Arribel, a escasos centímetros de su rostro. Sus ojos lo miraban con una expresión amenazante. Basta. No quiero intervenir innecesariamente, pero lo haré si es necesario. Pasemos en paz, y prometo que ninguno de los dos tendrá nada que perder, Siseo. El jaguar temblaba, de furia y vergüenza. Amenazado, humillado y sin siquiera haber recibido una buena pelea. Su día no podía empeorar. Apretando los dientes, se retiró. Y con eso, Arribel también bajó la guardia, echó una última mirada al rey del bosque de menos y siguió su camino con sus compañeros. Grimhow no podía entenderlo. Allí estaba, un poderoso Adjuchas enfrentándolos en batalla. Cualquier menos se arriesgaría a cazar y devorar a semejante presa para aumentar su fuerza. Y Ruby incluso tenía la fuerza en número y destreza en el combate. Entonces, ¿por qué era él quien enfrentaba tal humillación? Entonces lo entendí. Esa extraña presión espiritual que siempre sentía en el bosque menos. Naturalmente, había buscado la fuente, pero después de buscarla, supo que provenía de fuera del bosque, muy lejos de donde estaba. Esa presencia siempre lo había irritado porque sabía que quienquiera que emitiera ese Reaitsu era mucho más fuerte que él. Así que evitó ir tras él. ¿Eso era todo? ¿Acaso estos bastardos buscaban esa presión espiritual porque no merecía su tiempo? ¡No! Nunca permitiría que lo pisotearan tanto. Prefería morir antes que ser expulsado y avergonzado de esta manera, que lo compadecieran. Así que tomó una decisión. Los seguiría para ver que era mucho más interesante que enfrentarse al rey del bosque menos. Se hizo un silencio incómodo entre los viajeros del grupo de Tier, y ninguno estaba seguro de quién quería hablar primero. Pero todos tenían pensamientos diferentes en la mente. Tier se mantenía indiferente, pero consciente. Nell optó por ignorarlo. Ruby reía disimuladamente. Milar Rose y Sun-san miraban hacia atrás de vez en cuando, y Apache se sentía cada vez más irritado. Grimhow. Puedes acompañarnos si quieres. Gritó Ruby alegremente, sobresaltando a los tres que viajaban detrás de ella. Por supuesto, fue Ruby quien rompió la incómoda tensión. Vete a la mierda. Fue la respuesta indiferente. Hombre, incluso cuando sabe que lo vemos siguiéndonos, sigue actuando así, dijo Apache exasperado. Las cosas están bien como están, Ruby. No necesitamos que ese idiota camine junto a nosotras y a Arribel-sama, comentó Milar Rose. ¿Tú crees? Pensé que se sentía excluido, dijo Ruby con indiferencia. Sí, claro, si tú lo dices, Ruby pensó que al menos debería intentar preguntarle, pero parece que ambas partes preferían su arreglo actual. A medida que caminaban, el aumento de la presión espiritual se hizo evidente. Pronto, apenas podían caminar. Significaba que estaban cerca de su destino, pensó Ruby. No se habían movido desde la última vez, pensó para sí misma. Llevaban una vida triste, solitaria y estática. Ruby esperaba que eso cambiara después de hoy.
Finalmente, Ruby pudo ver las figuras familiares de los dos Arrancars sentados junto a la arena, tal como las recordaba. ¡Maldición! ¿Qué demonios es esto? Gimió a Patsy, apenas capaz de moverse por la inmensa presión espiritual. Todos los miembros del grupo se habían detenido y ella era la que estaba más lejos de los Arrancar. A solo un paso por delante de ella estaban Millar Rose y Sun-san, con expresiones idénticas a las de Apache. ¡Increíble! Ni siquiera la presencia de Arribel-sama fue tan fuerte, y parece que ni siquiera se están esforzando. Exclamó Sun-san. Uf, debiluchos. Susurró Grimhow, justo al lado de Ruby. Ruby estaba un par de metros por delante de Millar Rose y Sun-san, y a unos 18 metros de los Arrancar. Menuda charla para alguien que no puede acercarse más, imbécil. Maldijo Apache. Deja a esos dos, se nota que no te comparas ni con Nelliel y Arribel-sama. Y tenía toda la razón. Nelliel estaba a unos 10 metros de donde estaban los Arrancar, y Arribel era la única que podía acercarse, aunque la tensión se le notaba en el rostro. Ruby. Exclamó Lilinette, sorprendida pero feliz. Viniste de visita. Me alegro de que hayas venido, pero ¿quiénes son estos chicos? ¡Increíble! Así que son auténticos Arrancars. Dijo Mel, asombrado. No puedo acercarme más a esto. De hecho, su presión espiritual también se siente muy diferente, casi como la de un Shinigami pero también como la de un Ollou, agregó Arribel. Oh, déjenme presentarles. Esa es Arribel, mi hermana mayor, de la que les hablé el otro día. Y estos son todos mis amigos. Sun-san, Apache, Millar Rose, Nelliel, y este es Grimhow, dijo Ruby, señalando a cada uno en orden. Vaya, así que eres la infame Arribel en persona. Los rumores y las historias de Ruby dicen cosas distintas, eso seguro. Ruby dijo que eras muy fuerte, y veo que no bromeaba. Nadie ha podido acercarse tanto y hablarnos tan cerca. Creo que probablemente eres la primera que ha podido acercarse, dijo Lily. Lo único que puedo hacer es permanecer de pie, admitió Arribel. Nunca imaginé que me encontraría con seres tan poderosos aquí en Hueco Mundo aparte de Barragán. Ese viejo está bastante cabreado porque existe alguien más fuerte que él, pero no puede hacer nada al respecto, así que nos ha dejado en paz por ahora, respondió Lily sin gracia. Pero tengo que decir que incluso tú eres algo especial, Nell, ¿verdad? Para ser un adjuchas, tú también eres bastante fuerte. Sí, soy yo. Dijo con una sonrisa. Y entonces eres Grimhow, ¿verdad? Rey del bosque menos. ¿No te ves muy contento de verme? ¿Qué pasa? Se burló Lily. Ay, ¿está el pobre gatito molesto porque el rey del bosque menos ha quedado de rodillas? Continuó con voz cantarina. Las tres futuras tres bestias rieron a carcajadas. Eso. Gruñó Grimhow. Lily, creo que no deberías molestarla demasiado, jejejeje, sugirió Ruby riendo a medias. Tranquilízate, hombre. Solo te estaba tomando el pelo, caray, respondió el joven Arrancar. Lilinette, deberías dejar de hacer eso. Si los molestas, será un fastidio lidiar con eso más tarde, dijo Star con voz aburrida. Y creo que no nos hemos presentado. Yo soy Coyote Stark y ella es Lilinette. Un placer conocerte. Dijo Lily, despidiéndose con la mano. Y con las presentaciones y el conocimiento, las cosas finalmente se relajaron un poco más. Me sorprendió mucho, pero debo decir que era muy escéptico al creerle a Ruby, pero quien hubiera pensado que estaba en lo cierto. Exclamó Sun-san. De acuerdo. Yo tampoco esperaba que alguien tan fuerte como ustedes dos no estuviera interesado en pelear o matar Ollous, agregó Millar Rose. Esto demuestra lo absurdo del mundo en el que viven, dijo Grimhow con desenfado. La verdad es que me saca de quicio. ¿No pelear? ¿No comer huecos? Es la mayor barbaridad que he visto en todo Hueco Mundo. Espetó. TCH, cabrón molesto. ¿Acaso luchar es lo único que tienes en la cabeza? Preguntó Apache. Y también deberías lavarte esa boca sucia. No quiero que Arribel-sama escuche tus palabras. ¿Y qué te hizo pensar que estaba hablando contigo? Replicó. ¿Qué tiene de ridículo, Grimhow? Preguntó Nell con frialdad. Los más aptos sobreviven en este mundo. Esa es la única verdad absoluta de Hueco Mundo. Entonces, ¿qué importa cómo sobrevivan? Quizás algunos simplemente estén cansados de ser cazados constantemente y de tener que cazar constantemente a los de su especie, aunque así funcionen las cosas. Qué fácil es decirlo, Nelliel, estando en la cima. Intenta decir esas palabras cuando luchas por tu vida contra una presa a la que no puedes vencer, dijo frunciendo el ceño.
Y por eso busco el poder en los números, porque lo que no puedo lograr solo, incluso con mi fuerza, puedo hacerlo juntos, respondió Aribel. Esa es la forma de pensar de un debilucho, dijo Grimhow con disgusto. Esa no es la verdadera fuerza. Los verdaderamente fuertes se mantienen solos, sin depender de la fuerza de otros y se enorgullecen de ello. Quienes buscan la unión no tienen orgullo en absoluto. Te equivocas, Grimhow, espetó Ruby. Podía tolerar insultos y calumnias, pero ese comentario sobre la falta de orgullo de su hermana mayor era pasarse de la raya. Si eres tan fuerte, ¿qué importa quién esté contigo? De hecho, ¿no es lo mismo lo que haces? Te comes a otro Soyous y su fuerza se convierte en la tuya. Entonces, ¿no dependes de la fuerza de los demás para aumentar la tuya también? Preguntó. Siguió una pausa incómoda, tras la cual el jaguar simplemente se rindió. TCH, esto no tiene sentido, dijo, claramente sin querer continuar. A veces me sorprende cómo actúas como si fueras mayor de lo que aparentas, dijo Mel, mirando a Ruby. Demasiada fuerza no siempre es buena, ¿sabes? Dijo Lily, interrumpiendo finalmente la conversación. O sea, míranos a los dos. Al principio éramos un solo ser, demasiado poderosos para acercarnos a cualquier ser vivo sin diezmarlo. Con tanto poder, ¿qué importaba? No es que pudiéramos ahogarnos en los placeres de una pelea, considerando que la mayoría terminaban antes de que comenzara. Tampoco podíamos sentarnos a conversar. Solo nos quedaba la desesperación y la soledad. Convertirnos en Arrancar no había servido de nada. Así que dividimos nuestras almas en estas dos formas que tienes ante ti, y ni siquiera eso ayudó. Pero el solo hecho de que pudiéramos permanecer cerca ya significaba mucho después de siglos de soledad. Pero en tu estado actual, ¿no podrías suprimir tu energía espiritual? Entonces deberías poder moverte sin dañar a los demás. Puede que sean más débiles, pero muchos Soyous siguen siendo de la clase menos y no deben tomarse a la ligera, sugirió Aribel. Quizás, pero suprimir este nivel de energía espiritual es una tarea ardua. Y, por desgracia, el control preciso del rey sí es algo que ninguno de los dos domina, respondió Stark. Oye, ya lo sé. ¿Por qué no hacemos esto entonces? Intervino Nell. Ninguna de nosotras tiene la misma cantidad de Reisi que ustedes dos, pero tía debería ser bastante buena, considerando cómo lo controla para que no afecte a quienes están cerca. Ruby también debería ser buena, considerando su habilidad disparando balas. Aunque la cantidad de Reisi que puede controlar sin duda podría mejorar. Ah, sí, eso me recuerda. Ruby. Querías aprender a disparar un 0, ¿verdad? Señaló Lily. ¿Por qué no lo hacemos? Tú nos enseñas a mí y a Stark cómo podemos suprimir nuestra energía espiritual, y nosotras te ayudamos con los ceros. Espera un segundo. ¿Qué acabas de decir? ¿Enseñar a disparar un 0? ¿Quieres decir que no sabes disparar uno? Preguntó el jaguar, mirando a Ruby. Ella asintió. ¿Cómo diablos es posible que eso? Sí, ya todos sabemos que es raro, casi imposible, encontrar un menos que no pueda disparar un 0 pero sí disparar balas. Ya lo he vivido. No le demos más vueltas, ¿vale? Dijo Mel, restándole importancia. ¿Y quién te ha dicho que puedes interrumpirme cuando estoy hablando, mujer? Espetó. Ay, no seas una zorra con todo. Aguántate, si no, solo estaríamos lanzándonos insultos todo el tiempo, reprendió Lily. En fin, gracias por recordármelo, Nell. ¿Y qué? ¿Qué te parece la sugerencia, Ruby? Tier. Si podemos suprimir nuestra energía espiritual, hasta podríamos ir a tu casa. Ya que no tendríamos que preocuparnos por matar automáticamente a cualquiera que se nos acercara, y suponiendo que nos invites, claro está, los ojos de Ruby se iluminaron ante la idea. La idea de invitar a Lily y Stark sería genial. Inmediatamente se volvió hacia Tier con ojos de cachorrito. Ahí está otra vez, pensó Tier. Nell sonrió en silencio. Se acercó a tía. Está bien, ¿verdad, tía? ¿No decías siempre que si conseguíamos aliados y nos hacíamos más fuertes como grupo, cruzaríamos ese puente? Y aquí tienes a un Arrancar dispuesto a unirse a nuestro pequeño grupo. Con esto, también podremos proteger mejor a Ruby, susurró. Sí, la oferta era realmente tentadora. Y los ojos de cachorrito de la pequeña hacían que fuera infinitamente más difícil rechazarla. Ay, está bien. Veré qué puedo hacer para ayudar, aunque creo que me das demasiado crédito. Considéralo mi agradecimiento por cuidar del pequeño, respondió Tier. Sí. Gritaron Ruby y Lily al unísono. En otros lugares, Grimhow claramente no compartía los mismos pensamientos que Ruby y Lilinette.
TCH, toda esta mierda de la amistad me da asco, dijo Grimhow con disgusto. Ya he visto lo que vine a ver, y creo que me gustaría volver ya, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Pero antes, tuvo unas palabras de despedida para alguien en concreto. Todavía no, Ruby, aún no hemos saldado cuentas. La próxima vez, me aseguraré de acabar contigo. Y luego se alejó del resto. Y más te vale que sepas disparar un 0 para entonces, un bala no te salvará la próxima vez, dijo con un gruñido bajo y finalmente se fue. TCH, qué idiota. Oí que el tipo era mal hablado y temperamental, pero verlo en persona es otra cosa, frunció el ceño Lily. Estoy segura de que simplemente no está acostumbrado a tener una conversación decente. Probablemente también es un poco terco al respecto, dijo Ruby, descartándolo. Sigo pensando que eres demasiado tolerante con él si me preguntas, respondió Apache con expresión inexpresiva. Bueno, olvídalo, Ruby. ¿Qué es eso de aprender a disparar un 0? Creía que ya te lo habíamos dicho. Preguntó Sun-san. Bueno, pensé que estaría bien conocer muchas opiniones y probar diferentes maneras para encontrar la que mejor me funcionara. No tengo nada en contra de ustedes, dijo, con la pata sobre la cabeza. Es cierto, asintió Nell. En ese caso, veamos si podemos superar esto juntos. Mientras Apache, Sun-san, Mila Rose, Nell y Lily trabajaban con Ruby, la orientaban, observaban sus intentos y la corregían, Arribel conversó con Stark. Claro que Lilinette no podía acercarse a Nell, Ruby ni a los demás, así que siguió participando desde donde estaba. Stark quería estar en un lugar tranquilo y alejado de toda la agitación, así que, por primera vez en mucho tiempo, dejó a Lilinette sola, mientras se apartaba de ellos. Arribel se acercó y se paró a su lado. Has estado muy callado, le dijo. Stark, ¿cierto? El arrancar, que había estado tumbado todo el tiempo, la miró a la cara. Ajá. No soy de conversaciones tan animadas, así que dejé que Lilinette hablara sola, respondió con voz cansada. O mejor dicho, con un tono que simulaba serlo. Si te entiendo bien, probablemente sea la primera vez que tienen tanto ruido y perturbación en sus vidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no disfrutar de ello mientras exista? Le preguntó. Le parecía extraño que Stark se quedara sin hacer nada. Algo que Lilinette estaba haciendo ahora mismo, socializando con los demás y manteniéndose activa, era lo que esperaba que hiciera alguien que había estado solo toda su vida. El mencionado arrancar miró a su compañera femenina mientras ésta demostraba su débil 0, que se convertía en volutas en cuanto golpeaba una roca cercana. Nell parecía divertida, la consoló e inesperadamente terminó entrenándola junto con Ruby. Me gusta tomarme las cosas con calma, observarlas desde la distancia, ver cómo se desarrollan y absorberlas con calma, explicó. Así que esta, podría decirse, es mi forma de disfrutar. Ya veo, eso significaría que, aunque ambos sean uno, siguen siendo dos seres distintos, dos individuos distintos que comparten la misma alma, teorizó Arribel. Similar a tener múltiples personalidades en un mismo cuerpo, excepto que cada personalidad tiene su propio cuerpo. No te equivocas, pero tampoco das en el clavo. Ella y yo éramos, un solo ser. Ninguno de los dos sabe cómo éramos como individuos, si éramos hombres o mujeres, ni qué tipo de personalidad poseíamos como seres individuales. Nos convertimos en arrancar porque estábamos cansados de nuestra fuerza, una fuerza con la que fuimos maldecidos y que nos aisló del resto de nuestra especie. Así que nos convertimos en arrancar con la esperanza de poder controlar nuestro poder. Pero eso solo lo incrementó aún más. Mucho más. Así que, al final, depositamos nuestras esperanzas en poder contener nuestro Reishi. Pero, como puedes ver, no estaba destinado a ser así, explicó. Tyr no dijo nada, simplemente asimilando todo lo que le habían dicho y ordenando sus propios pensamientos. Ser tan poderosa como para ganar fuerza como medio para dividirse y combatir la soledad era algo que no podía comprender, pero que aún comprendía. Puede que seamos más parecidos de lo que pensaba, le dijo, sentándose a su lado. Yo también detestaba ganar fuerza sacrificando a otros. Pero eso contradecía las leyes naturales de Hueco Mundo. Pronto me encontré al borde de la desesperación y la soledad, hasta que decidí fortalecerme con la unión y la camaradería. Empezó con 1, 2, 3 y, en poco tiempo, una escena que jamás habría imaginado en mis viejos tiempos se volvió común. Los dos continuaron observando a sus respectivos pequeños y compañeros interactuar entre sí en silencio juntos, lo que les dio una sensación mutua de comprensión. Hoy fue divertido. Deberíamos hacer esto más a menudo.
dijo Lily con entusiasmo, despidiendo a Tier, Ruby, Nell y al resto y volviendo al lado de Stark. Claro. Aún tenemos que enseñarles a Tyr y al anciano a controlar su Race para que puedan venir a visitarnos, dijo Ruby. Y yo todavía no he aprendido a disparar un 0. No soy tan viejo, te lo haré saber, respondió Stark. Creo que lo único que necesitas es práctica. Un 0 es demasiado básico para que un menos lo descomponga y dé más pistas de las que ya sabes, respondió Lily. Tu 0 también necesita algo de trabajo, Lily, dijo Nell con una sonrisa. Después de todo, siendo un arrancar, no sirve de nada si la pequeña yo puedo bloquearlo con el dorso de las manos, ¿verdad? Fu. Cuando lo dices así, ni siquiera puedo regresar, se quejó, pero había algo de verdad en sus palabras. De hecho, también necesitaba mejorar sus habilidades. ¿Nos vamos entonces?, preguntó Tyr a todos los presentes y después de recibir asentimientos afirmativos de todos los presentes, la pandilla procedió a regresar a la guarida. Nos vemos pronto, dijo Lily con la mano. Ella y su compañero observaron al grupo hasta que sus siluetas desaparecieron en el horizonte. Y así, los tiempos, antes estacionarios y monocromáticos, de Tierra Rivel finalmente se llenaron de ruido y color. Tras su regreso a la guarida y un breve período de relativa calma, un visitante inesperado apareció en su territorio, uno que casi habían olvidado al marcharse temprano el otro día. ¿Grimhow?, observó Ruby, levantando la vista. Ruby Rose. Sé que estás ahí. Es hora de ajustar cuentas, gritó desde fuera de la guarida. Tyr y Nell suspiraron. No pensamos que lo volveríamos a ver tan pronto, comentó Nell. Uno pensaría que ya se habría asustado de Aribel-sama y habría corrido con el rabo entre las piernas, dijo a Patsy. Tranquila, hermana. Patsy. Mejor le doy lo que quiere. Y además, dijo, encendiendo su Reitsu. Yo también tengo cosas que arreglar con él. Esto se ve divertido. Nell, Tyr y sus subordinados siguieron a Ruby afuera para presenciar la contienda. Naturalmente, existía un acuerdo tácito y mutuo de que intervendrían si las cosas se ponían feas por cualquiera de los dos lados. Sorprendentemente, Grimhow no jugó sucio ni usó el juego sucio durante toda su pelea. Parecía que incluso el felino loco del bosque menos tenía sus virtudes. Al principio, ambos solo evaluaban sus habilidades, antes de que Garras y Colmillos se enfrentaran en violentos enfrentamientos de fuerza, agilidad e ingenio, junto con ráfagas rojas de balas y ceros. Bien. Ya veo que puedes disparar un 0, aunque sea patéticamente más débil que el mío, espetó, disparando otro rayo carmesí. Ruby lo evadió usando su 0 como propulsor para alcanzar terreno más alto. Jaja. Genial, ¿verdad? Y solo me llevó un ratito después de las clases de Nelly, dijo con orgullo. Y los dos continuaron entrenándose en un deporte festivo, hasta que las garras se rompieron, los combatientes quedaron ensangrentados y arañados hasta el punto en que Tyr decidió que era suficiente. TCH. Espetó Grimhow. Justo cuando la cosa se ponía buena. Te lo juro, mujer, insistes en estorbarme y evitar que consiga a mi presa. Los fuertes siguen a los débiles, y he decidido que el duelo está decidido. Deberías agradecer que no te matara en lugar de permitirle a Ruby luchar contra ti, le fulminó con la mirada Tyr. Y por lo que parece, diría que este duelo es para ella. Grimhow estaba tan golpeado que cojeaba mucho, aunque su regeneración instantánea se estaba encargando poco a poco de ello. Ruby, por otro lado, podía caminar con normalidad, aunque estaba extremadamente cansada. TCH. Esto no termina hasta que yo lo decida, Aribel. Nada de lo que digan tú, la mocosa o Nelliel cambia eso. En cuanto a esos tres, bueno, digamos que la mocosa es mucho más interesante que ellos tres, así que no me importa pelear con ellos a menos que me molesten. TCH. Imbécil. Maldijo a Patsy. Quería replicar, pero la verdad era que Grimhow sin duda podía con los tres de mí. Ruby era increíble al enfrentarse a él en igualdad de condiciones. ¿Estás bien, Rubes?, preguntó Nell. Últimamente, sin que ninguno de los dos lo supiera, empezaron a llamarse Nelly y Rubes. Para Ruby, que la llamaran así le traía un recuerdo muy grato, uno por el que estaba muy agradecida a Nell. Viviré, solo estoy cansada, dijo bostezando. Creo que voy a dormir, añadió, estirando su cuerpo exhausto y regresando rápidamente a la guarida para echarse una merecida siesta. ¿Te molesta que venga aquí, tía?, preguntó Nell. No del todo.
Es un buen entrenamiento para el pequeño y, mientras estemos aquí para supervisarlo, no tengo ningún problema, todavía, respondió. Quizás no sea tan malo estar con él tanto como pensábamos al principio, se preguntó. Normalmente, los menos como él son líderes de sus manadas. Viéndolo solo, me pregunto si habrá pasado algo. Quizás algo en Ruby lo atrae hacia ella. Aunque presume de comérsela, no ha intentado hacer nada parecido ni siquiera herirla mortalmente. Es posible. Pero sigo sosteniendo que no es la persona más fácil de razonar, dijo. No hay discusión, asintió Nell. Un día, te juro que uno de esos tres va a perder los estribos y le va a pegar. Y así, el tiempo volvió a pasar. Las visitas de Grimhow se hicieron más frecuentes, y cada combate terminaba en victoria, derrota o sin resultado, todo bajo la atenta supervisión de Tyr. La tensión entre el rey loco del bosque menos y el grupo de Tyr Arribel disminuyó significativamente. No había hostilidad manifiesta entre ambos, aunque sí pocas bromas ocasionales, especialmente entre Apache y Grimhow. ¿Qué demonios? Grimhow incluso entrenaba a Ruby a su manera mientras luchaban, algo que Nell y Tyr no pasaban por alto. ¿Por qué carajo cargas un cero como si fuera un bala? Te dije que tienes que echarle más sí, pero más despacio que un bala, para que realmente importe. Así. Rugió, disparándole un cero durante otra de sus peleas casi diarias. ¿Te refieres a esto? Preguntó Ruby con sarcasmo, cargando un cero y disparando uno contra el cero que se acercaba. Ambos chocaron violentamente, pero era evidente que Grimhow era más fuerte, aunque solo por un ápice. El rostro de Grimhow mostró una leve sonrisa de satisfacción, que desapareció en cuanto apareció. Y eso no era todo. Ruby, Arrible, Nell y los demás también visitaban al dúo Arrancar de vez en cuando, aparte de las visitas de Grimhow. A veces, incluso los acompañaba, aunque solo fuera para ver pelear a Stark. Aunque este siempre se negaba. Arribel, como había prometido, les enseñó a Stark y a Lilinette sus conocimientos sobre el control del Reisi. De vez en cuando, llamaba a Ruby para que se lo demostrara. Los dos aprendían rápido y se portaban mucho mejor que sus otros compañeros. Eso le facilitaba mucho mantener la calma y la concentración. En otras ocasiones, Lily pasaba tiempo con Ruby y Nell, mientras Arribel y Stark las cuidaban. Habían forjado un vínculo especial, fruto de su rol como figuras paternas para sus respectivos subordinados. El tiempo que pasaba con Stark estaba lleno de calma y tranquilidad, algo que apreciaba mucho. Aunque últimamente se había acostumbrado al nuevo ruido y la actividad, disfrutaba de la calma y la serenidad ocasionales durante su tiempo con Stark. Lo mismo podía decirse del Arrancar. Aunque jamás cambiaría a Lilinette por nadie, pues ella era él y él era ella, también disfrutaba de la compañía de los demás, de vez en cuando, y Arribel era una compañía agradable para un introvertido como él. Y así, muchos días pasaron en relativa paz. Fue durante este período que el grupo descubrió que Grimhow había sido, en efecto, el líder de una manada de adjuchas que lo seguían a todas partes, como Nell había predicho. Pero se vio obligado a abandonar y consumir después de que perdieran la voluntad de seguir adelante. Fue esta revelación la que les permitió ver al jaguar bajo una nueva luz. Pero ni siquiera este hecho surgió tan fácilmente. Se necesitaron muchos días de interacción, peleas, insultos, bromas y, lo más importante, Ruby, para que finalmente se abriera un poco sobre su pasado a los demás. Y a través de todos estos altibajos que el grupo atravesó juntos, el dúo Arrancar también se unió, los frutos de las enseñanzas de Arribel finalmente dieron sus frutos y su inmenso Reitsu finalmente estaba bajo su control. Los Arrancars no sentían un apego real al lugar donde se encontraban y estaban eternamente agradecidos por la ayuda que Tyr les había brindado, así que decidieron mudarse a un lugar más cercano a la guarida de Arribel. Grimhow decidió quedarse en el bosque de menos, pues era un lugar que conocía y que aún consideraba su territorio. Pero ya no era hostil con Tyr y sus camaradas. Aunque las pequeñas peleas y bromas con Ruby continuaron, Grimhow, Ruby, Tyr, Nell, Stark, Lilinette, Sun-san, Milarose y Apache se habían vuelto tan unidos como una verdadera familia. Aunque esto era más un sentimiento interno que algo que alguno de ellos dijera en voz alta. Tyr, Nell y Grimhow, en particular, desarrollaron lazos como los de hermanos, siendo Tyr el mayor y Grimhow el menor. Y como cualquier vínculo fraternal, aunque se apoyaban mutuamente, también estallaban peleas a menudo entre ellos, especialmente entre Tyr y Grimhow o Nell y Grimhow. Una pelea, en particular, fue realmente seria, hasta el punto de que tanto Ruby como Tyr tuvieron que intervenir para detenerlos.
Era un momento tranquilo como cualquier otro. Tyr estaba afuera contemplando la arena, mientras sus 3 futuras fracciones dormían la siesta. Ruby se limpiaba y Neyel y Grimhow charlaban afuera. Y, de nuevo, empezó con normalidad. Pero pronto, se desató un pequeño desacuerdo, una acalorada discusión y luego se desenvainaron garras y lanzas. Incluso en ese momento, Tyr no le dio mucha importancia. Porque con Grimhow, este tipo de cosas eran normales. Con el tiempo, se calmarían. Pero entonces los dos comenzaron a luchar de verdad, con lanzas y garras haciéndose sangre y causándose graves heridas, mientras discutían e insultaban. «No te metas, tía. Me encargaré de esto yo misma», gruñó Nell, con una voz muy poco característica en ella. «¿Y cómo planeas hacer eso, espetó, lanzándole un 0. El adjuchas de pelo verde lo absorbió y devolvió el rayo con el doble de potencia, que Grimhow esquivó. El 0 continuó avanzando, casi chocando contra el techo de la caverna y explorando los acantilados tras ellos. Decidiendo que era suficiente, Tyr intervino, sujetando a Nell mientras Ruby, alertada por los sonidos del exterior, ató cabos y sujetó al jaguar. Tras calmarse la situación, ambos recibieron una dura reprimenda del vasto lorde por todo el alboroto que habían causado y por casi destruir la guarida. La tensión entre ellos se mantuvo durante un buen rato, pero el jaguar y el adjuchas de pelo verde lograron llegar a un acuerdo al final. ¿Y? ¿Por qué peleaban?, le preguntó Stark a Ribel, cuando ésta terminó de contarle el incidente al arrancar un par de días después. Hay algo sobre que Grimhow quería pelear con Nell en serio y ella se negó. No sé qué le dijo para enfurecerla tanto, pero desearía que aprendiera a moderar su sed de sangre, dijo a Ribel, frotándose la cabeza. Bueno, al final se solucionó, así que no me preocuparía demasiado, respondió. Porque yo estuve allí. Señaló Tyr. Aunque no estuvieras ahí, sigo pensando que estas cosas pasan de vez en cuando. Y ya sabes lo que dicen, la gente se vuelve más unida cuanto más pelean y se reconcilian, respondió Stark, volviendo a mirar al cielo. Y luego estaba Ruby. Aunque sus peleas con Grimhow continuaban, ni Tyr ni Ribel sentían la necesidad de vigilarlos. Tanto porque Ruby era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo firme como porque se habían vuelto muy cercanos. Ruby era una persona abiertamente amigable y sociable con todos, así que desde fuera habría sido difícil notarlo. Pero Nell y Tyr sabían que todo el tiempo que su pequeño y Grimhow habían pasado juntos sin duda los había unido. Era con ella que Grimhow tenía el comportamiento más controlado y sereno, y era con él con quien el pequeño se esforzaba un poco más para asegurarse de que el jaguar se lo pasara bien como todos los demás. En los muchísimos días transcurridos, los breves destellos de recuerdos que la excazadora tenía de su vida anterior se multiplicaban. A veces duraban solo un instante, pero otras veces, veía episodios completos de sus recuerdos. A veces, presenciaba el cálido y reconfortante abrazo de su querida familia, y otras, se veía envuelta en el oscuro abrazo de la ansiedad y la inquietud, criaturas de ojos rojos y máscaras tan similares a huecos que acechaban sus sueños, despertándola con un sudor frío. Veía a su hermana Jan, que era como una mezcla de Nell y su hermana mayor. Otras veces, veía imágenes de una niña vestida de blanco, con penetrantes ojos azul y hielo, una expresión severa y un porte altivo que le recordaba a Sun-san. Y en raras ocasiones, incluso veía el rostro de una mujer muy parecida a ella, pero un rostro envejecido, adornado con la cálida sonrisa de una madre que mira a su hija. Pero estos recuerdos ya no eran aspectos perjudiciales de su nueva vida. Estaba feliz y satisfecha. A través de sus experiencias, sus largas y arduas luchas desde sus primeros días en Hueco como adjuchas, y lo más importante, su nueva familia, había crecido lo suficientemente fuerte como para aceptarlos y hacer las paces con ellos, dejando en ella las memorias de días llenos de los momentos más serenos y preciados. Memorias de días que fueron largos, capítulo 7. Captura aplastar rotura goteo el sonido de la sangre goteando de su ojo, ahora vacío, sobre el pequeño charco de sangre que había debajo rompió el silencio de la habitación mientras su visión se oscurecía por completo, seguida de cerca por su mente. La adrenalina que inundaba su cuerpo debido a la angustia, el miedo y la ansiedad de cuando estallé la porro había empezado a diseccionarla era lo único que la salvaba del dolor que recorría las diversas laceraciones, amputaciones y traumas por todo su cuerpo. Pero en ese momento, la adrenalina parecía más una maldición que una bendición. Las cuencas de sus ojos ardían y le quemaban por haberle extraído los globos oculares, las esposas de sus brazos le cortaban la carne mientras se retorcía de dolor, dejando muchas hendiduras y laceraciones, quemándole con la brisa.
Sus piernas estaban mucho peor. Su pierna derecha había sido cerrada limpiamente, el tobillo aún sujeto a la esposa, la sangre brotaba del muñón fresco y rojo, goteando al suelo. Su pierna izquierda estaba conectada a su torso por unas pocas hebras de músculo rosado, el hueso fémur cercenado sobresalía del muñón carnoso. Su rostro se crispó, su boca salivaba y goteaba sangre al mismo tiempo. Deseó que la adrenalina simplemente se disipara, causara suficiente dolor para hacerla entrar en shock y concederle la liberación de la muerte. Pero sabía que su cuerpo no era tan misericordioso. El cuerpo que obtuvo por él. El mismo cuerpo, su cuerpo, que había llegado a detestar por completo. Ella se curaría bastante pronto, porque sabía que no podía tocar sus órganos vitales, que no se regenerarían y se aseguró de mutilarla de una manera que siempre los evitaría y ella pasaría por todo esto otra vez, probablemente sufriría algo aún peor cuando su conciencia resurgiera. Su cabeza palpitaba con oleadas de intenso dolor, y su conciencia se hundía lentamente en el olvido. Mientras emociones ardientes de amargura, miseria, dolor, impotencia, ira, frustración, anhelo y miedo se arremolinaban en su mente, se preguntaba: ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo la estaban experimentando? Había esperado y esperado a que su hermana mayor, a Nellie, a Stark, a Grimmy, a Paxio, a cualquiera viniera a ayudarla. Pero su esperanza se había reducido a una fracción de lo que era cuando la trajeron aquí como su prisionera. La creencia de que el rescate llegaría se había reducido a ilusiones en ese momento. Su sentido del tiempo estaba distorsionado hasta el punto de ser irreconocible y no estaba en condiciones de pensar ni descifrarlo. Para ella, parecía que habían pasado muchos años o incluso décadas, pero tal vez solo habían sido unos días. Cuanto más pensaba en ello, más inquieta y temerosa se sentía. Sus pensamientos regresaban al lugar donde todo comenzó, como siempre ocurría cuando estaba a punto de desmayarse. Hace unos días había pasado un año desde que Nell decidió quedarse con Aribel tras su fatídico encuentro con Ruby. Lo que supuso que sería una breve parada en su vida nómada, terminó siendo un punto de inflexión crucial. Incluso para los humanos, con su limitada esperanza de vida, un año era un lapso que se acababa sin darse cuenta. Esto era mucho más común para los Hoyos, que prácticamente no tenían edad. Pero aún así, en ese diminuto instante, había encontrado una felicidad que nunca había tenido en toda su vida como menos. Pero, como todo lo bueno tiene su fin, así que decidió emprender viaje de nuevo. ¿Te vas?, preguntó tía sorprendida. Ajá. Ha sido divertido, tía. De verdad que sí. Pero ya me conoces. No soy de las que se quedan mucho tiempo encerradas en un mismo sitio. De hecho, mi estancia aquí ha superado con creces cualquiera de mis anteriores paradas de viaje. Pero la verdad es que no le veo el problema. No es que vaya a irme para siempre, ¿sabes?, dijo con naturalidad. Tienes razón. Pero es que después de estar aquí tanto tiempo, supongo que me acostumbré. No se me había pasado por la cabeza que volvieras a viajar, respondió el vasto lorde. ¿Estarás fuera mucho tiempo?, preguntó Ruby con desaliento. Nell le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Más tiempo de lo habitual, pero seguro que me pasaré de vez en cuando, respondió ella, acariciándose la cabeza con la mano izquierda. Creo que deberías avisarles a los demás también antes de irte, sugirió Tier. Estaba a punto de sugerir lo mismo, asintió Nell. Hace tiempo que no nos reunimos. Una última escena antes de irme a la arena. ¿Deberíamos ir a buscar a Lily, Stark y Grimhow? ¿Puedo ir a buscar a esos tres?, ofreció Ruby. Sería más rápido separarnos, sugirió Nell. Quizás puedas ir a buscar a Stark y Lily, tía. Rupes puede ir a buscar al grandullón. Yo despertaré a las chicas. ¿Qué te parece?, dijo, guiñándole un ojo a Ruby. Esta, inicialmente confundida por la señal de Nell, se quedó sin aliento al comprender a dónde quería llegar con el acuerdo. Las dos rieron entre dientes en silencio. Es una gran idea, intervino Ruby. Ha pasado un tiempo desde que nos reunimos todos aquí también. Me parece bien, pero me preocupa que vayas sola hasta el bosque de menos, dijo mirando a Ruby. Estaré bien, es cierto, añadió Nell. De verdad que me da pena el menos que se cruce en el camino de nuestra pequeña tigresa, dijo, acariciando la cabeza de Ruby. Ay, vale, me has convencido. Pero hay una cosa, dijo Tier. Ruby y Nell la miraron con expresión interrogativa. Es una guepardo, no una tigresa, dijo con una leve sonrisa. Las dos parpadearon ante la afirmación, se miraron y rieron levemente. PFFT. Cada vez lo haces mejor.
elogia Nell, dándole una palmadita en el hombro a Tier. Bueno, mejor vete, Rubes, antes de que cambie de opinión, dijo, empujando a la pequeña con el brazo de su lanza. Rubia asintió por última vez. Vuelvo enseguida, dijo con la mano, y se puso en marcha. Los dos vieron cómo su espalda se alejaba cada vez más de la guarida y se perdía en la distancia, rumbo al bosque de Menos. No había forma de saberlo en ese momento. A pesar de sus instintos superiores para cazar, rastrear y luchar contra sus presas, nada de eso importaría. La vida podía ser inquietante a veces, pues a diferencia de la calma antes de una tormenta, a veces, la vida te precipitaba al abismo sin ninguna señal de desastre o desgracia. Uno podía estar en su mejor momento, cuando el destino decidía que ese era el momento en que las cosas se derrumbaban. No habría forma de saberlo, ninguna señal a la que prestar atención. Y esta era una de esas ocasiones. Mientras Nell y Tier observaban al unísono, completamente tranquilos e indiferentes, ninguno de los dos se dio cuenta de que los guepardos adjuchas nunca llegarían al bosque de Menos. Había recorrido aproximadamente un cuarto de camino hacia su destino. Era una ruta que tomaba a menudo, así que, aunque no tenía por qué estar en alerta máxima, las adjuchas Gillian aparecían de vez en cuando, así que no bajó la guardia del todo. Su forma de correr la hacía estar lista para combatir a un enemigo, si aparecía, mientras se dirigía a su destino. Vaya, qué buen ejemplar me he encontrado. Por fin tengo suerte después de tanto tiempo buscando en este páramo. Oyó una voz que la llamaba. De inmediato, se detuvo y giró la cabeza hacia donde provenía el sonido. Vislumbró fugazmente a un humanoide que le sonreía. BZZT se había ido. Un vistazo fue todo lo que pudo antes de quedarse mirando el vacío y un dolor agudo y punzante recorrió su esbelto torso, como si una espada afilada la atravesara. Una mano enguantada de blanco agarró la empuñadura de la espada y se la arrancó. Su rostro se contorsionó en un gemido confuso, su respiración se volvió cada vez más dificultosa. ¡Qué imposible!, pensó. Era rápida, ágil, y sus batallas con Grimjo y sus entrenamientos con él lo demostraban. Pero ser completamente sorprendida así. Con expresión de dolor, levantó la cabeza para observar a su atacante. Sus ojos se abrieron de par en par, confundida. No podía creer lo que veía. Para ella, casi parecía un humano. Un hombre humano, con cabello rosado hasta los hombros, una camisa blanca larga que le cubría casi todo el cuerpo hasta la nuca, casi como una bata de laboratorio, guantes blancos e incluso lo que parecía una montura rectangular de gafas. También sostenía una katana plateada, la misma con la que la apuñalaron. Pero lo que delataba quién era el reaitsu que emitía. Tan similar, uno que había sentido de uno de sus familiares. Específicamente, de dos de ellos. Un arrancar. Tartamudeó, mientras su cuerpo perdía lentamente la sensibilidad desde el punto donde la apuñaló. Claro, por lo que parecía, le había perforado un pulmón, pero aún así, con su regeneración, no era una herida mortal. ¿Por qué le costaba tanto moverse? ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? No esperaba que un adjucha supiera de arrancars. Parece que me he topado con un espécimen interesante. Dijo con una sonrisa de satisfacción. Sacó un trozo de tela, limpió su espada y descartó la tela ensangrentada tras envainarla. Uno que también ha demostrado la eficacia de la muestra C de neurotoxina espiritual en combate, anotó, sacando una pequeña libreta y tomando notas y observaciones con naturalidad. Tendremos mucho de qué hablar, pero pasemos a un tema más apropiado, ¿de acuerdo? ¿Qué? Exhaló, mientras el entumecimiento se extendía a sus extremidades y a todo el cuerpo. Sus extremidades se contraían ligeramente al intentar moverlas, pero aparte de eso, estaba inmóvil. Además, tenía un sueño terrible. Le costó un esfuerzo consciente mantener la concentración. El arrancar de pelo rosa se acercó a ella con pasos lentos y precisos, caminando para reclamar su premio, ella. Intentó moverse, forcejeando, alejarse de él y de su sonrisa espeluznante. Pero fue en vano. Él la miró, con la sonrisa desvaneciéndose un poco y los ojos alzados. ¿Qué es esto? La herida ya ha sanado. Dijo lentamente, con naturalidad, genuinamente curioso y un poco sorprendido. Con la mano, palpó la zona donde la había apuñalado, observando el color y la textura de la piel bajo el pelaje. Confirmado que el traumatismo en la carne se ha recuperado por completo. Tiempo de recuperación, aproximadamente 1 minuto.
Las observaciones iniciales de las capacidades regenerativas y la capacidad de Reisi sugieren que el sujeto pertenece a la clase superior de adjuchas, dentro de la clase menos, con alta probabilidad de transición a la clase Bastolorde, dijo, tomando más notas en su pequeño blog de notas, alternando entre sus notas y las de ella. Ja, reprendió, con un tinte de locura y éxtasis impreso en su rostro. Ruby observó con horror y disgusto cómo el loco la levantaba como si fuera una alfombra enrollada, levantándola sobre sus hombros mientras ella intentaba liberarse impotente, su cuerpo perdiendo fuerza y su mente ya desvanecida, finalmente cediendo a la oscuridad una vez más. Habiendo vivido como parte integral de Huecomundo, había aprendido y se había acostumbrado a las muchas peculiaridades de ser un habitante de Huecomundo. Si eres fuerte, sobrevives. Si eres débil, te conviertes en alimento para los fuertes. Si eres fuerte, puedes lograr tus deseos y tener tu propia manera de hacer las cosas sin ser juzgada por los estándares de los demás, incluso si era algo que iba en contra de la naturaleza misma de Huecomundo. Pero fundamentalmente, todo esto significaba que los fuertes eran quienes decidían el curso de las cosas. Así que, cuando conoció al arrancar, esperaba que las cosas sucedieran de muchas maneras. Ser devorada, ser perdonada o incluso convertirse en conocidos estaban dentro del ámbito de posibilidades que había considerado. Esto, por otro lado, no tenía forma de esperarlo. ¿Cómo podría? En el momento en que recuperó la consciencia, una luz blanca la fulminó con la vista, obligándola a mantener los ojos cerrados. Su mente seguía borrosa, pero podía distinguir que estaba tumbada sobre algo duro, plano y frío, muy distinto de la superficie rocosa de la guarida de su hermana mayor o de la superficie suelta y movediza de las arenas de Huecomundo. Seguía sin poder mover las extremidades, pero por otra razón. Sentía algo frío y apretado que le ataba las extremidades delanteras y traseras. De hecho, tampoco podía abrir la boca, pues también estaban selladas. Intentó agitarse y forcejear, con la esperanza de moverse. Pero algo también le había atado el abdomen. Inmovilizada y sin saber qué hacer, lo único que podía hacer era esperar a encontrar alguna pista. Ningún hueco ni depredador que hubiera visto antes le había hecho esto a su presa. Así que ni siquiera podía imaginar cómo se desarrollarían las cosas. El tiempo transcurría en un silencio doloroso y lleno de ansiedad antes de que Ruby oyera el sonido de algo que entraba en la habitación, además de pasos. El rostro del arrancar de pelo rosa, ansioso por comenzar su trabajo, apareció frente a ella, empujando con las manos un carrito con muchos compartimentos llenos de herramientas. Se dio cuenta de que se encontraba en una habitación en penumbra, con dibujos, gráficos y documentación similar que cubría las paredes con diversas notas y observaciones. También había una gran cantidad de equipo y maquinaria de aspecto sofisticado, viales, contenedores, todos etiquetados y llenos de líquidos transparentes, translúcidos y coloreados. Algunos contenían lo que parecían partes del cuerpo, como ojos, trozos de máscara hueca, carne, parte de un ala o una pierna, y uno incluso tenía un cerebro. Al otro lado de la habitación había muchos contenedores más grandes, todos etiquetados, pero en una escritura que no podía leer. Estaba segura de que había algo más en esta habitación donde la tenían retenida, pero en su estado inmovilizado, no podía distinguirlo. No podía distinguir si había alguna salida, salvo la puerta por la que había entrado este arrancar, o si había otros huecos en los alrededores o incluso donde ella estaba. Luchó contra el material duro, parecido a una tela, que le sujetaba las mandíbulas, intentando hacer algún ruido o llamar al arrancar. Pero solo salían sonidos apagados. Mientras tanto, el arrancar había terminado de prepararlo todo, sosteniendo lo que parecía ser una jeringa llena de un líquido azul brillante. Empujando un poco del líquido del tubo, lo expulsó hasta quedar satisfecho, y luego se acercó a ella con esa sonrisa espeluznante siempre presente. Intentó moverse, pero las malditas ataduras se lo impedían. Sintió que el arrancar le frotaba algo fresco y de olor raro en la extremidad delantera, tras lo cual le inyectó el líquido azul brillante de la jeringa. Se sintió enferma, violada. Lo que le hubiera inyectado no podía haber sido bueno. Luego frotó el lugar con el mismo líquido de olor raro y regresó a su mesa de instrumentos. Bueno, empezó, sosteniendo algo. Seguro que tienes muchas preguntas. No sería justo que fuera el único que se divirtiera, ¿verdad? Creo que es justo que el sujeto de prueba también sepa a qué se somete. ¿No soy generoso? Sonrió, acercándose a ella sosteniendo algo largo y flexible entre los dedos. Se acercó a ella, usando el objeto en sus manos para medir su cuerpo de pies a cabeza, tomando notas entre cada medición y dibujando bocetos con etiquetas.
Luego dejó la cinta métrica a un lado, aflojó la atadura de su boca y se la quitó. Apenas terminó, Ruby gruñó, intentando cargar un 0, pero no pasó nada. ¿Qué? ¿Creías que te permitiría disparar ráfagas de 0 dentro de mi preciado laboratorio? La incitó con una voz repugnante y sarcástica. ¿Qué me hiciste? Le preguntó. Me alegra que lo preguntes. Seguramente no pensarás que llevaría a cabo mis experimentos sin imponer restricciones a mis sujetos de prueba, ¿verdad? El líquido que te inyectaron antes era lo que yo llamo bichos espirituales. Son insectos microscópicos que pueden registrar, observar y controlar la composición del residuo y cualquier otro cambio dentro del cuerpo del sujeto al que penetran. Y eso es lo que hay dentro de ti ahora mismo, dijo, sacando la lengua con una expresión erótica. Ruby se estremeció violentamente, sintiéndose expuesta, contaminada. Se retorció una y otra vez, pero el disgusto en su rostro solo avivó la alegría del arrancar enloquecido. Normalmente, necesito analizar el race del sujeto para controlarlo por completo, pero ya he analizado tantas adjuchas que puedo obtener un control básico en cuanto los bichos entran en tu organismo. Por lo tanto, no podrás hacer lo que quieras en mi laboratorio. Considérate afortunada, tu increíble cuerpo se usará para impulsar mi maravillosa investigación sobre todos los seres huecos. De verdad, me complace enormemente, nunca me he encontrado con un espécimen tan maravilloso como tú. Dijo, acariciándola. Ella intentó arrancarle la mano de un mordisco, pero sus colmillos se detuvieron justo en su piel, sin penetrarla. Hierro. También significa piel de hierro. Todos los arrancar lo tienen. Ningún simple adjuchas o vasto lorde puede penetrar sus defensas, explicó. ¿Pero cómo? Preguntó Ruby. Stark me dijo que los arrancar no aparecen de la nada. La mayoría de los menos ni siquiera saben qué son los arrancar. Vamos. ¿No crees que un genio como yo se conformaría con ser solo un adjuchas? Ah, se me olvida, todavía no me he presentado, ¿verdad? Dijo, y luego, con una pequeña reverencia con una mano, anunció. Me llamo Sayela Porro Grant, científico arrancar. Volviendo a tu pregunta, me complace enormemente que parezcas pensar con el cerebro, a diferencia de esos otros primates con los que he experimentado. Hace que mi trabajo sea aún más agradable, poder mostrar mi genio a alguien que realmente puede comprender las obras de un intelectual, dijo, sacudiéndose el pelo. Pero tienes razón al suponer que la mayoría de los menos no saben nada de los arrancars, y mucho menos de cómo convertirse en uno, añadió. Y como sospechas, yo también empecé siendo una bestia salvaje e ingenua, conocida como adjuchas del género menos. Naturalmente, para un científico brillante como yo, los instintos salvajes y el cuerpo de un animal solo eran obstáculos para mis ambiciones e investigación. Así que simplemente hice lo necesario para ascender. Aunque fue un proceso largo y engorroso, llegué a descubrir los secretos del vasto lorde y los arrancars. Así como ahora procederé a revelar los secretos de lo que tu cuerpo ofrece a mi investigación, mi querido gatito. Dijo con una sonrisa torcida, acariciándola aún más. Ella apartó la cara de su mano enguantada. Ay, no seas así, mi pequeño gatito, arrulló. Tú y yo seremos inseparables a partir de ahora, después de todo. Probablemente deberías parar ahora antes de que te arrepientas más tarde, replicó Ruby. ¿Qué es eso? Dije que no es tarde para detenerse. Puede que me hayas capturado ya, pero me atrapaste en un mal momento, dijo Ruby con una sonrisa burlona. Incluso ahora, mi hermana mayor, Arribel, seguramente me esté buscando. Pronto estarán todos aquí por ti. ¿Arribel? ¿Te refieres al Tier Arribel? ¿El vasto señor que se dice es el segundo más fuerte de todo Ecomundo? Preguntó Sayel. Ajá. Y eso no es todo. También están Nell, Grimhow, Apaxi, Mila Rose, Sun San y, por supuesto, Stark y Lily. Dijo con seguridad. El arrancar de pelo rosa no dijo nada durante un rato, simplemente la miró con curiosidad. ¿Eso es todo? Le preguntó, sorprendiéndola por completo. Vamos, no hay necesidad de parecer tan sorprendida, respondió con una mueca de desprecio. Ya lo mencioné, ¿verdad? Incluso el arrancar más débil es más fuerte que el vasto lorde más poderoso. Y para alguien como yo, incluso ese Arribel podría ser solo un pequeño calentamiento, aunque prefiero resolver las cosas de una manera menos brutal, dijo, ajustándose las gafas con la mano libre. Y además, la probabilidad de que alguien encuentre este lugar es inferior al 0,01%. En otras palabras, no existe, repitió con la misma sonrisa siniestra. ¿De verdad? ¿Y qué hay de Stark y Lily? Ambos son arrancars, y muy fuertes. Dijo sin inmutarse.
Si los arrancars de verdad son tus conocidos y vienen a buscarte, bienvenido sea. Otro espécimen maravilloso para diseccionar y estudiar. Dijo con sadismo. Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente, ¿qué tal si empiezo? Tomó una pequeña herramienta metálica afilada con la mano derecha y se acercó lentamente. Aléjate, detente, detente. Forcejeó, pero fue en vano. Las ataduras eran demasiado fuertes. Su sonrisa sádica se ensanchaba cada vez más, el bisturí se acercaba a las zonas expuestas de su abdomen. La hoja hizo una pequeña incisión en la carne, apareciendo una nueva línea carmesí que rezumaba su esencia vital roja. Esperó a que la hoja se hundiera más profundamente, pero no ocurrió nada. Se preguntó. ¿Qué? ¿Creías que los científicos eran unos maníacos que disfrutaban descuartizando y mutilando a sus sujetos sin pensarlo dos veces? Preguntó, con la misma sonrisa siempre presente en su rostro. La ciencia es maravillosa porque la locura tiene un método. La ciencia revela la naturaleza misma del funcionamiento del universo. A diferencia de un psicópata que solo se complace descuartizando un cuerpo sin motivo alguno. Un verdadero científico ama a sus sujetos de prueba tanto como ama su trabajo, pues ambos son tan indispensables como el aire y el agua para el sustento. Luego volvió a su modo técnico, sacando su libreta y un reloj de bolsillo antiguo. Ahora voy a comprobar el tiempo que tarda en regenerarse una herida menor, como una laceración, en el cuerpo del sujeto, para determinar el grado de capacidad de regeneración instantánea del sujeto, se dijo a sí mismo, poniendo en marcha el cronómetro. Y así, su experimentación continuó quién sabe cuánto tiempo. Era meticuloso, asegurándose de realizar múltiples ensayos de cualquier prueba que estuviera realizando, mientras tomaba notas minuciosas y, a veces, dibujaba diagramas precisos de su cuerpo. Hablaba durante sus experimentos, ya sea incitándola con su aprecio o su amor, o a veces haciendo comentarios sarcásticos sobre su cuerpo y lo perfecto que era, y también a veces elogiándose a sí mismo por su genio. Pero, sobre todo, hablaba consigo mismo sobre las cosas que observaba, probaba y las conclusiones y teorías derivadas de sus observaciones. Ruby solo deseaba que se callara. Sus experimentos por sí solos ya eran bastante malos para ella. Sus pruebas iniciales fueron muy inofensivas y sencillas. Le cortaba las uñas, el pelaje u otras zonas no vitales ni dolorosas, como los bigotes, y medía el tiempo que tardaban en volver a crecer. Luego, empezó con incisiones pequeñas y minúsculas en diversas zonas de su cuerpo, tras múltiples pruebas, midiendo el tiempo que tardaba en regenerarse y cuánto Reiatsu consumía al sanar esas heridas. Finalmente, empezaba con lesiones internas, como huesos rotos, dientes y colmillos, la parte de sus garras conectada a la raíz de sus nervios, etc. Naturalmente, no podía alcanzar algunas partes de su cuerpo que estaban cubiertas por las ataduras. En tales casos, las deshacía en ese punto, hacía pruebas y luego se las volvía a colocar. Después de tantas pruebas tan pequeñas, de mutilarla, romperla y provocarla durante tanto tiempo, el científico finalmente se detuvo, desinfectó sus herramientas, las guardó y se quitó los guantes. Organizó sus notas y las guardó junto con los innumerables documentos de su estantería, con aspecto bastante satisfecho. Fue realmente maravilloso. Nunca había tenido un sujeto de prueba tan cívico y cooperativo. Dijo, acariciándole la cabeza. Ella gruñó y le gritó con furia. Y bien. Ya conseguiste lo que querías. Suéltame o acaba conmigo. Exigió. ¿Acabarte? ¿Por qué haría algo bárbaro? Respondió. Y además, ¿conseguí lo que quería? ¿No creías que había terminado mi investigación? Dijo, con su rostro inquietantemente cerca del de ella. Solo estamos empezando, gatita. Pero, no soy cruel, trato muy bien a mis sujetos. Dicho esto, le puso un collar de cadena, quitándole las ataduras de las extremidades y arrastrándola literalmente. Ella intentó resistirse y escapar, pero fue en vano. La sacó a rastras de la habitación, a través de una serie de pasillos tenuemente iluminados, con habitaciones a ambos lados, una tras otra. La llevó a una de ellas, una pequeña celda con una ventana pequeña, y la encadenó a la pared, quitándole las ataduras. Dejándola sola en la oscuridad un rato, el científico regresó con lo que parecía ser un orbe púrpura brillante. Llamo a esta belleza la cápsula espiritual. La creé condensando muchos menos diferentes en Reishi puro. Restaura el Reishi del usuario y cura todas las heridas. Pero, claro, la calidad depende del menos que la compone. Estoy seguro de que debes estar hambriento después de regenerar todas tus heridas durante todo este tiempo.
Me gusta que mis sujetos de prueba estén en óptimas condiciones para obtener los mejores resultados, dijo con alegría y luego abrió la boca, forzando el orbe a entrar en su garganta. Ruby sintió náuseas y se atragantó mientras luchaba por masticar y tragar el orbe amargo y maloliente. Al instante, su hambre se desvaneció y su Reisi se recuperó. Estallel le puso rápidamente las ataduras en la boca y las extremidades, dejándola encadenada a la pared. Bueno, ahora tengo otras cosas que hacer, mientras tanto, asegúrate de descansar bien. Tenemos mucho trabajo por delante. Dijo por última vez antes de cerrar la puerta de su celda y marcharse. Ruby yacía allí en silencio, inmóvil, atada y completamente traumatizada. La habitación oscura y fría no la animaba en absoluto. Era una luchadora, una chica de carácter fuerte y llena de energía. Incluso cuando una pelea se ponía realmente fea, nada la había destrozado tanto. Se sentía sucia, agotada y encadenada así, completamente impotente por primera vez en su vida. Deseaba de verdad que su hermana mayor, Nell, Grimhow, Stark y los demás la encontraran pronto. Sin duda, iban de camino a buscarla. Solo tenía que aguantar a ese bicho raro un poco más mientras la atrapaban. Entonces, se dijo a sí misma, ella misma, hundirían a ese tipo. Mientras tanto, de vuelta en la guarida, Stark y Lilinette habían llegado con Tier, mientras que Nell despertaba a Sun-san, Millarose y a Patsy. Había pasado mucho, demasiado tiempo desde que Ruby había partido en busca de Grimhow. ¿Por qué tarda tanto la nena?, se preguntó a Patsy. Es que es la casa de esa boba, ya debería haber estado aquí. Tienes razón. Algo no cuadra, dijo Sun-san. Señora Arribel, ¿deberíamos ir a investigar? Arribel miró a Nell y Stark. Los tres asintieron. Date prisa, dijo Nell. Probablemente no sea nada grave, quizás solo se topó con enemigos en el camino, dijo para tranquilizarla, para no crear pánico. Primero revisemos la casa de Grimhow. Pronto llegaron al bosque de Menos. El jaguar azul los notó y reconoció su presencia. ¿A qué viene la visita repentina?, preguntó. Su pregunta despistada solo aumentó la tensión en los demás, que lo vieron solo y sin tener ni idea de que supuestamente habían enviado a Ruby para escoltarlo de vuelta. «Grimhow, ¿estás solo?», preguntó Nell. «Obviamente». «¿Qué tiene de raro?», preguntó con indiferencia. «Entonces, ¿Ruby no vino a traerte de vuelta a la guarida?», preguntó Lily. Él la miró confundido. «¿De dónde sale esto?», preguntó. «No me digas que el mocoso se ha vuelto a perder por ahí». Arribel lo fulminó con la mirada, confundiéndolo aún más. «¿Qué pasa, Tier?», preguntó irritado. «Probablemente ahora no sea el mejor momento para bromear sobre la desaparición de Ruby, Grimhow», dijo Sun-san. «Para resumir, la enviamos a buscarte porque Nell decidió emprender otro viaje. Eso fue hace mucho tiempo. Si no está aquí, entonces tenemos un problema. Entonces dilo desde el principio». Ladró. «¿Y bien? ¿Tenemos alguna pista? ¿Viste hacia dónde se fue el mocoso?». «Como siempre, Grimhow», respondió Lily. «¿Por dónde vinimos?». «Pero no hay rastro de forcejeo ni nada que sugiera lo contrario. Además, es difícil imaginar que se fuera sin más, sobre todo después de lo que pasó la última vez». «TCH, bien. ¿Por dónde empezamos a buscar?». «Sería más fácil si pudiéramos rastrear su energía espiritual», sugirió Millarose. «Si es que logramos encontrarla, claro está». «Así no lograremos nada», dijo Stark. «Deberíamos separarnos. Sería más fácil buscar». «No», dijo Tier. «¿Tía?», preguntó Nell. «No. Nadie va sola», dijo con firmeza. Nell comprendió. O mejor dicho, comprendieron sus preocupaciones. Ruby fue sola, segura de su fuerza para repeler a la mayoría de los enemigos que encontraría. Y este fue el resultado. Pero viajar en grupo llevaría demasiado tiempo. Protestó Grimhow. «Hagamos esto entonces», sugirió Nell, rompiendo la tensión. «Podemos buscar en grupos más pequeños. De esa manera, alguien puede cubrir al otro, mientras maximizamos nuestros esfuerzos de búsqueda». Luego miró al jaguar azul adjuchas. «¿Eso funciona para ti, Grimhow?». «Está bien», murmuró. «Stark va con Lily, tía puede ir con las chicas y yo con Grimhow, ¿te parece bien?». Una vez más, todos asintieron afirmativamente. «Vamos». Así pues, los grupos mencionados partieron en busca de cualquier pista sobre el paradero de Ruby. Desafortunadamente para ellos, Hueco Mundo era inmensamente extenso, sin puntos de referencia concretos, salvo alguna que otra estructura o roca. Aún así, no se rindieron. No podían rendirse.
La encontrarían. Ruby hizo todo lo posible por conciliar el sueño. Pero el estrés de estar en un lugar nuevo, encadenada y encerrada, sin la compañía familiar, además del caos del día anterior, se lo impidió. Esperaba librarse de las constantes pruebas y burlas del científico loco. Pero no fue hasta mucho después que se dio cuenta de lo equivocada que estaba, o de que lo que vino después superó con creces lo del día anterior. El científico de cabello rosado con su sonrisa siempre presente abrió las puertas de su confinamiento, entrecerrando los ojos al mirar al guepardo adjuchas en el suelo. Espero que hayas dormido bien, mi querida gatita. Porque hoy vamos a un nivel superior. Dijo alegremente. Como antes, lo único que desató fue el collar de cadena y las ataduras de sus extremidades. Mientras la arrastraba de su habitación a la sala de experimentación de ayer, empezó a hablar como siempre. Seguro que te preguntas por qué existe semejante arquitectura en un lugar como este, un lugar tan desolado como Ecomundo, dijo. Ruby fingió ignorarlo, pero seguía escuchando atentamente. En realidad, todo es gracias al rey de Ecomundo, respondió. Puede que sea un viejo regio e ingenuo, pero sin duda tiene sus utilidades. Gracias a él, nunca me quedo sin sujetos de prueba. También me proporcionó la mano de obra necesaria para robar todo este equipo del mundo de los vivos. Gracias a eso, puedo continuar con mi investigación todo lo que quiera sin que nadie cuestione mis exigencias. Ahora bien, quizá te preguntes qué gana el rey de Ecomundo con todo esto. Vamos, ¿no es obvio? Usando mi ingenio, pude descubrir los secretos de la transformación de adjuchas en Bastolorde y luego en Arrancars. ¿No sería una idea brillante para los soldados? Todas las preguntas que le hacía, las respondía él mismo de inmediato, como si quisiera decir que Ruby iba a escuchar todo lo que tenía que contar y presumir, quisiera o no. Habían llegado a la temida habitación. Y eso es lo que nos lleva al tema de investigación de hoy, explicó. Y como el día anterior, la sujetó a la mesa, como si se tratara de una sustancia volátil que podría explotar con la más mínima manipulación humana. También se aseguró de colocarle un protector bucal a la fuerza para que no se mordiera la lengua. Luego regresó a su estante de herramientas, preparándose para su trabajo retorcido, con las notas preparadas y las pruebas listas para ser realizadas. Es un hecho que la regeneración de alta velocidad, una habilidad distintiva de la clase menos de Hoyos, les permite regenerar cualquier parte del cuerpo no vital a un ritmo acelerado, varía de un individuo a otro, dependiendo de la capacidad de Reis y del sujeto, el género al que pertenece y otros factores similares. ¿Cuáles son los límites de esto? ¿Cómo cambia esto en relación con la presión espiritual del objetivo? ¿Y cuánto mejora el objetivo en esta habilidad al evolucionar a una clase superior como Bastolorde? Estoy deseando descubrirlo. Dijo, cogiendo una sierra quirúrgica. El experimento comenzará con la prueba de la amputación de los órganos y partes del cuerpo no vitales del sujeto para medir su tiempo de regeneración y su eficacia en la recuperación de un trauma. Una vez documentadas las pruebas en el momento en que el sujeto es un adjuchas, el experimento se repite una vez que el sujeto alcanza una forma superior, en este caso, Bastolorde. Se acercó lentamente, vio en la mano esa sonrisa, oh señor, esa sonrisa inquietante y aprensiva que se ensanchaba cada vez más. Voy a empezar ahora mismo, mi querida gatita, simplemente esto terminará antes de que te des cuenta, dijo lentamente, con dulzura, mientras pasaba la sierra sobre la carne de su extremidad trasera derecha. La guepardo solo pudo chillar mientras el científico loco continuaba cercenando, observando y forzando la regeneración de su pierna antes de repetir sus experimentos y observaciones, y continuar con la siguiente parte del cuerpo. Cada vez que le cortaba una parte del cuerpo, la limpiaba y la guardaba en un recipiente lleno de líquido. Ruby solo podía reflexionar con disgusto sobre en qué vil experimento usaría sus partes desechadas. La locura continuó y continuó, mientras Ruby se tambaleaba de dolor, las lágrimas rodaban por sus ojos ya que ni siquiera se le dio la misericordia de poder rodar para aliviar el dolor que sentía. Con cada prueba, la sangre se acumulaba incómodamente en su espalda y goteaba al piso de abajo, drenándose en un desagüe en el suelo. Esto no es nada, se dijo a sí misma. Nada, comparado con las numerosas batallas de vida o muerte que he librado. Mi hermana mayor estará aquí pronto. Lo sé a ciencia cierta. Definitivamente vendrá.
Definitivamente saldré de aquí. Solo necesito soportar este dolor un poco más. Terminará antes de que me dé cuenta, una mala pesadilla de la que simplemente me reiré un día. Volveré a reír con Patsy, Mila Rose, Sun Tzu, Neji, Grimmy, Stark y Lily, y todos estaremos riendo como siempre, sonriendo y hablando de las cosas más mundanas. Bueno, quizá no Grimmy, pero da igual, sé que estarán aquí y acabaremos con este tipo para siempre, se convenció. Por ahora, era lo mejor que podía hacer para soportar el dolor. Era todo el consuelo que podía darse. Pero, dioses, no lo haría. Incluso mientras le cortaba las extremidades o la cola, no paraba de hablar de los detalles técnicos, las lecturas de sus instrumentos de medición, de ella o de sí mismo. Después de lo que parecieron horas, cuando terminó de mutilar casi todas las partes del cuerpo que pudo encontrar, justo cuando ella creía que lo peor ya había pasado, guardó la sierra junto con sus guantes ensangrentados y, en su lugar, cogió el bisturí de antes. ¿Qué tramaba ahora? Se preguntó con amargura. La miró directamente, con la mano derecha apretando y presionando su cabeza, mientras que la mano derecha que sostenía la cabellera se acercaba a su ojo derecho. ¡Oh, Dios, no! No, 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 no allí. No allí, Silencio. Rugió, obligándola a mantener la cabeza inmóvil mientras le extraía los ojos, y su visión se tornó carmesí. Sigue moviéndote así y te voy a clavar un puñal en el globo ocular, lo que me obligará a repetir la prueba. No me gusta perder tiempo ni recursos, así que te conviene quedarte quieta. Rugió de nuevo, presionándola con más fuerza. El guepardo gimió, desvaneciéndose en silencio. Buena chica, dijo en voz baja, con una sonrisa de satisfacción. Esta es la fase final de hoy, así que sigue así, y te prometo que será fácil para ambos. El líquido carmesí goteaba por sus mejillas, humedeciéndolas con sangre. Si hubiera estado derramando lágrimas, no se habría dado cuenta. Permaneció allí, aterrorizada, sintiendo picazón en las cuencas de sus ojos después de un buen rato, algo tomando forma y presionando contra el interior de sus cuencas. Lentamente, recuperó la visión, y el rostro familiar y desagradable del arrancar de cabello rosado apareció de nuevo. Pudo verlo colocar 2 orbes rojizos con plata en el centro en un frasco de vidrio lleno de un líquido translúcido. Prueba 2, dijo, mientras el bisturí se acercaba una vez más a sus orbes recién formados. Ahora sabía cuánto tiempo había pasado. No tenía la energía ni la voluntad para preocuparse. Estaba demasiado agotada para pensar, sentir o ver. Incluso las divagaciones del arrancar loco cayeron en oídos sordos. Una vez más, sintió el asqueroso y repugnante sabor del orbe maloliente que le metían en la garganta. Al instante, todas sus heridas y su reishi sanaron por completo, como si nunca hubieran existido. Pero su fuerza y voluntad seguían por los suelos. Y aún así, respiró hondo, consolándose pensando que lo peor había pasado. De alguna manera, había salido adelante. Definitivamente, la ayuda llegaría pronto. Definitivamente. Sobreviviría y recuperaría sus días de paz con su familia. Esa noche, mientras estaba encadenada de nuevo en su celda, observó fragmentos de visiones e imágenes entre ciclos de sueño interrumpido. Vio gente, oyó nombres que le sonaban extraños y, sin embargo, familiares con un toque de calidez. Weiss. Jan. Blake. Y con cada nombre, le venían imágenes de Blanco, su hermana de amarillo y negro. Se vio hablando con ellos en una habitación con 2 filas de camas desordenadas, con libros para sostenerlas, cortinas improvisadas para las ventanas, estantes y otros objetos aleatorios que le recordaban a su propia habitación de su sueño anterior. Una vez más, presenció la familiar guadaña carmesí y negra inclinada contra la pared. Otro nombre surgió en su mente. Rosa creciente. Despertó con otra sacudida, finalmente despierta y sintiéndose miserable. Seguía encadenada. Seguía atada. Y aún no estaba su hermana mayor. Seguía atrapada en esa pesadilla. Y sin falta, el que la había liberado regresaba para repartir más. No. No se rendiría ahora. Lo que él hubiera planeado no podía ser peor que lo que había sucedido antes. Y pronto. Solo tenía que esperar. Claro, ya había pasado tanto tiempo, y su hermana mayor aún no había venido a su lado. Pero seguro que lo haría. Tenía que venir. ¿Verdad?
Veo que te ves mejor que la última vez, dijo, volviendo a coger su cadena. Pero no te preocupes. Hoy haremos un experimento diferente. Uno necesario antes de que la investigación pueda seguir avanzando. De hecho, me lo agradecerás al final del día. Esto es algo que nunca lograrías tan rápido sin mi talento científico, dijo, sacudiéndose el pelo. Una vez más, estaba de vuelta en la habitación maldita, atada e inmóvil sobre la fría mesa de operaciones, con toda la sangre de las pruebas realizadas limpiada. Él empezó a preparar su equipo como de costumbre. Pero para su sorpresa, no cogió ninguna de sus herramientas de disección, solo una jeringa. Entonces se acercó y le abrió la mordaza. Ella simplemente le gruñó. Vamos, no hay necesidad de ser tan hostil, no soy un bárbaro, ¿sabes? Dijo con desprecio. Seamos civilizados, ¿de acuerdo? Eres un monstruo. Le gruñó. ¿Por qué? Torturas a cada hoyo que capturas, sin siquiera darles la muerte. Ya sabes por qué, gatita. Deja de hacer preguntas sin sentido, o te volveré a sellar la boca, dijo con brusquedad. Todo esto es por el futuro de la ciencia. Dijo, abriendo los brazos. Incluso con la pequeña fracción de pruebas que hemos realizado juntos, ya tengo muchísimos resultados maravillosos. Dijo con alegría. Deberías considerarte afortunada, ¿sabes? Nunca les había dado tanto cariño a ninguno de los otros sujetos de prueba. Esa es mi frase. Pronto mi hermana mayor estará aquí y... ¿Y qué? Espetó bruscamente una vez más. Como mencioné antes, la llegada del vasto lorde, Tierra Rivel, carece de importancia y no justifica ninguna contramedida. Su pequeño grupo de huecos desorganizados no representa ninguna amenaza para mí. E incluso si existiera tal amenaza, es imposible que alguien descubra este laboratorio que pasé tanto tiempo ocultando en las dunas de Hueco Mundo. E incluso yendo más allá de esa posibilidad, incluso si por algún milagro encuentran este lugar, solo serán más sujetos de prueba para mí para continuar mi investigación. Aléjate de ellos. Rugió. Entonces, mejor espera que no te encuentren ni a ti ni a nosotros, ¿verdad? Dijo con una sonrisa siniestra. En cualquier caso, volviendo al tema, el siguiente paso en nuestro progreso te involucra, dijo, mirándola. No me malinterpretes, todas las pruebas se hacen contigo como sujeto de interés, pero este paso en particular solo te involucra a ti. Sigue adelante y vuelve a ponerme las cadenas de una vez, frunció el ceño con enojo e impotencia. Paciencia, mi querida gatita. Todo a su tiempo, respondió. En fin, como sabes, los menos se dividen en 3 categorías. Gillians, que son débiles, lentos y van en parejas. Los instintos más primitivos los dominan, no tienen mente propia y dependen de una mente colectiva para hacer las cosas y sobrevivir. Algunos de esos Gillians, cuando tienen un alma cuyos instintos dominan la mente colectiva del Gillian y se convierten en el alma dominante, obtenemos una Gillian que puede pasar a la siguiente clase superior, Adjuchas, dijo, señalándola. Como tú, o yo cuando era uno, o uno de tus colegas desorganizados, o el rey del bosque de menos, dijo, contando las manos. Los Adjuchas se caracterizan por su tamaño más pequeño, comparable en forma y tamaño a los animales del mundo de los vivos. Cada Adjuchas tiene un instinto que los impulsa desde que son Gillian, y harán todo lo posible por seguirlo al máximo. Es lo que los impulsa, explicó. Ruby frunció el ceño. No entendía por qué se esforzaba tanto en explicarle todo esto. Después de todo, ella ya lo sabía. Los Adjuchas son fuertes, raros y, como consumen a tantas Gillians, que por sí solas poseen cientos de almas huecas, están compuestos por miles de almas huecas en su interior. Sin embargo, el instinto de un solo ser los impulsa. Esto demuestra la fuerza de voluntad y la profundidad del instinto que impulsa a un Adjuchas a ser lo que es. Pero incluso los Adjuchas no son nada comparados con el inmensamente superior y acertadamente llamado Vasto Lorde. Increíblemente raros, tanto que el número real de Vasto Lorde se puede contar con una sola mano. Tan poderosos que pueden sacudir los pilares del mismísimo Hueco Mundo. Y, sin embargo, ¿por qué no poseen el mismo instinto, ese instinto tan fuerte y destructivo que un Adjuchas debe tener para sobrevivir? Si comer muchos Adjuchas era la respuesta para convertirse en un Vasto Lorde, ¿por qué el rey del bosque menos, quien es fácilmente uno de los Adjuchas más fuertes, no puede convertirse en uno, y, sin embargo, alguien como yo sí podría, o tú sí? ¿Qué los hace diferentes? Y ahí es donde mi genio llegó a la respuesta, dijo sonriendo, haciéndose un poco de sangre. Verás, hay 2 requisitos sencillos.
Solo 2, necesarios para que un adjucha se convierta en Bastolorde. Incluso si uno no se cumple, el adjuchas puede intentarlo una y otra vez, pero nunca cruzará ese umbral de superioridad. Y la respuesta es... dijo, dando vueltas. El primero y el más difícil. Solo un adjuchas que ha superado su instinto impulsor está calificado para convertirse en un Bastolorde. Esto tiene sentido si piensas en por qué los Bastolorde tienen formas humanoides, mientras que los adjuchas tienen formas animales tan primitivas. Un animal salvaje se guía solo por sus instintos. No puede pensar ni tomar decisiones que, de otro modo, serían perjudiciales en el momento, pero que resultarían beneficiosas a largo plazo. No, solo una mente humana, una forma de pensar humana, puede siquiera intentar algo tan blasfemo como ir contra la ley natural. Y eso, dijo, golpeando la mesa con el puño, es precisamente por lo que es tan difícil de lograr para la mayoría de los huecos, tan en sintonía con sus instintos. Cuanto más fuerte sea el adjuchas, más fuerte será tu adhesión a tu instinto y, por lo tanto, más fuerte serás como Bastolorde si lo superas. ¿Qué tiene eso que ver con todas las cosas crueles que hiciste?, preguntó el guepardo. Ah, pero sí, querida. Claro que sí. Me alegra que lo preguntes, estoy fascinado con esa curiosa mente tuya. Ah. Respondió con voz seductora. El mero hecho de que me lo preguntes lo demuestra. De que has superado tus típicos instintos vacíos. Sientes camaradería, te preocupas por los demás, ya no te impulsan el dolor y la rabia que sin duda sentiste mientras te mutilaba. De lo contrario, no habrías soportado todos mis experimentos sin matarte por la rabia que intentabas matarme. Quizás pienses que es una forma muy poco científica de sacar conclusiones. Y tienes razón. Después de todo, el instinto que impulsa a cada Oyogu es diferente. Por eso, el método que utilizo para determinar este factor es a través de esto, dijo, señalando un rollo de papel con un gráfico. Esto, mi lindo gatito, es un mapa de tu estructura de Reisi. Piensa en ello como el ADN de los seres espirituales, por así decirlo. Verás, la diferencia clave entre quienes han trascendido sus instintos y quienes no se encuentra en esta estructura de Reisi. Los antiguos menos tienen un Reisi mucho más templado, más tranquilo y más en sintonía con su cuerpo que aquellos que se dejan llevar por el instinto, cuya estructura de Reisi es más turbulenta. Y gracias a todas las pruebas que he realizado hasta ahora, he descubierto que posees una estructura de Reisi mucho más laminar, lo que te califica para convertirte en un Bastolorde, explicó. Y el segundo requisito es mucho más simple. Poseer una cantidad de Reisi superior a cierto umbral. Por eso sigue siendo necesario consumir almas para alimentar y aumentar tu capacidad de Reisi. Eso también lo descubrí al examinar mi propia estructura de Reisi, la de otros adjuchas y la tuya. Y ahí es donde te falta. Tan cerca, dijo, apretando los dedos casi juntos justo frente a su rostro. Si hubieras consumido 50 adjuchas más, lo habrías logrado. Pero no te preocupes, porque ahí es donde entro yo. Dijo amenazante. Ruby era una persona muy intuitiva y también bastante inteligente. Incluso al terminar la frase, al mirar la jeringa, ella pudo adivinar a dónde quería llegar. No. No, 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 No. De todas las cosas que podía hacer, oh, Señor, oh, dioses misericordiosos y siempre presentes, por favor, que hiciera cualquier cosa menos eso. De lo contrario, jamás podría vivir consigo misma. No puedo confiar en un método ineficiente para reunir tantos adjucha y obligarte a tragarlos, así que simplemente usaré una fuente de Reisi mucho más robusta que cualquier menos, dijo, recogiendo la jeringa con su sangre. Voy a darte ese impulso, ese catalizador que necesitas para purificarte y renacer como una intelectual de la misma calaña que yo. Regocíjate, mi gatita más linda. Gimió, acercándose a ella y quitándole las ataduras. No, 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 aléjate. Por favor, cualquier cosa menos eso. Por favor, apenas empezó a suplicar, el científico loco le clavó la jeringa con su esencia vital. El asqueroso fluido carmesí invadió sus fluidos corporales, fusionándose y rejuveneciéndola con una robustez que nunca antes había experimentado al comer huecos. Las lágrimas brotaron de sus ojos al sentir que todo su cuerpo se calentaba cada vez más. La sonrisa sádica y cruel, plasmada en el rostro de su peor pesadilla, se grabó en su mente mientras su cuerpo comenzaba a retorcerse, transformarse y cambiar. Su cuerpo se expandió, se estiró, se volvió más humano, con un pelaje rojo granate oscuro con manchas negras que lo cubrían como un traje de piel.
El agujero en su abdomen ahora estaba en su estómago, justo donde se suponía que estaba su ombligo. Sus extremidades delanteras también cambiaron, cubiertas de pelaje, y sus delgadas manos se volvieron más humanas, con sus garras bestiales aún en sus dedos. Sus patas traseras crecieron, se expandieron y se volvieron similares a delgados pies humanos, pero aún conservaban las características de sus patas de guepardo. Su columna vertebral se enderezó en una de aspecto más humano, con un material óseo hueco blanco cubriendo el exterior. La misma columna vertebral también se extendió en una cola larga y plana. Su rostro se transformó en el rostro de una adolescente humana, uno que se parecía a su forma de sueños aunque luciendo un poco mayor. Tenía cabello oscuro, largo hasta los hombros, teñido de rojo en las puntas, ojos plateados, todos los cuales estaban cubiertos por su máscara hueca que se parecía al cráneo de un guepardo, con dos líneas carmesí que iban desde la cuenca de su ojo hasta la base de su máscara similares a las marcas en la cara de un guepardo. Las lágrimas que se formaron antes de su transformación permanecieron en su rostro, arrastrándose por el contorno de su cara. El arrancar de cabello rosado, por otro lado, se ahogaba en éxtasis. La guepardo Adjuchas ya no existía, porque un nuevo vasto lorde había tomado su lugar. Mientras tanto, en la guarida de Tyr tras días de búsqueda, Tierra Rivel estaba desesperada. Su desaparición esta vez fue mucho más larga que la que tuvo cuando buscó a Stark un año antes. El resto de sus compañeros también se habían reunido, tras sus infructuosos esfuerzos por localizar a su amado compañero. ¿Dónde se habrá metido?, se preguntó Nelly irritada. Todo esto la estaba afectando después de los inútiles esfuerzos de sus días de búsqueda. Era tan impropio de ella perder la compostura. ¿Dónde demonios se habrá metido? ¿Cómo demonios desapareció sin siquiera oponer resistencia?, gruñó el jaguar. Tyr temblaba. Apretaba los dientes con frustración, ira, preocupación y ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué siempre era ella? ¿Por qué siempre tenía que pasarle algo? Fue entonces cuando sintió una mano en el hombro, calmándola un poco. Tranquila, Tyr, dijo Stark. No te preocupes tanto, lo superaremos. Con tantos menos poderosos aquí, no tardaremos mucho. Nada bueno surge de la frustración, le dijo. Respiró hondo, despejando su mente de cualquier pensamiento degenerativo. Cierto, dijo ella. Gracias. Ni lo menciones. Propongo que busquemos juntos ubicaciones estratégicas después de una breve lluvia de ideas. Entonces tendremos más probabilidades de éxito, sugirió Stark. ¿Pero dónde, Stark?, preguntó Lily. Ya hemos visto todos los sitios que conocemos. Entonces tendremos que seguir pensando, encontrar cualquier lugar que hayamos pasado por alto. Dijo Apache. No me digas que ha vuelto a la guarida o algo así, Dios no lo quiera, me enojaría muchísimo si fuera así. No, claro que no. Acabo de comprobarlo, eso es. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos?, exclamó Sun-san. ¿Qué pasa? ¿Recordaste algo?, preguntó Nell frenéticamente. Dios. El rey Dios, exclamó la serpiente Adjuchas. ¿Por qué no lo habíamos pensado antes? ¿Y si la atacaba una de sus facciones? Los presentes abrieron los ojos de par en par, asombrados. Claro. Sí, solo pudo haber sido él. Maldita sea. ¿Cómo se me escapó algo tan obvio?, maldijo Nell. Y bien. Vamos a matar a ese bastardo y traerla de vuelta, gruñó Grimhow. No podemos irrumpir sin más, es la guarida del rey de Hueco Mundo, uno que es incluso más fuerte que Arribel Neesama, argumentó Mila Rose. Necesitamos un plan. Oh, no tienes que preocuparte por eso, dijo Lily con frialdad. Después de todo, Stark y yo somos más que suficientes para encargarnos de ese viejo, añadió. Además, tenemos a los demás aquí también. Será pan comido. Vamos a traerla de vuelta y acabemos con esto de una vez por todas. Y así, con renovada determinación y esperanza, Tierra Rivel y sus compañeros partieron hacia el trono del rey dios de Hueco Mundo. Mientras tanto, en un laboratorio oculto en la Sociedad de Almas, 3 capitanes Shinigami, Aizen Sosuke, Kaname Tosen y Jin Ichimaru, se encontraban en su reunión habitual. Esta reunión, en particular, era especialmente importante, considerando su última revelación en la Sociedad de Almas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, Capitán Aizen?, preguntó el llamado Jin. Ahora que la capitana Hirako y los demás sujetos del experimento de hoyoificación ya no nos molestan, junto con Kisuke Urahara, Yoruichi Shoin y el comandante del cuerpo de Kido, la Sociedad de Almas ya no nos vigila.
Antes de este incidente, nos vimos obligados a mantener un perfil bajo, lo que afectó nuestros experimentos de hoyoificación. Además, nuestras restricciones de movimiento también significaban que ya no podíamos acceder a los hoyos para usarlos como sujetos de prueba. Tiene razón, Lord Aizen. Ya teníamos una reserva muy limitada de hoyos y almas de Shinigami para experimentar antes de este incidente. Necesitaremos una forma de asegurar una fuente renovable de hoyos, dijo Tosen. Aizen sonrió con sorna en respuesta. Ahora que este incidente ha sido incriminado contra Kisuke Urahara, somos libres de movernos como queramos, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad de almas. Como dicen, quien busca un árbol, busca en el bosque. Es hora de visitar al rey de Hueco Mundo.